Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a este espacio. En primer lugar, darle las gracias a la librería Sin Tarima, a Santiago en particular, que es el que ha gestionado en un tiempo récord la posibilidad de poder hacer aquí este acto, que es un local que acoge muchas presentaciones de libros y otro tipo de actos y tal, sin ningún problema. Es una persona muy abierta y muy solidaria con las causas con las que hay que tener solidaridad. Y en nuestro caso es el segundo acto que organizamos aquí en este espacio, ¿no? Por otra parte, deciros que bueno, este acto lo organiza un colectivo que surgió pues hace aproximadamente un poco más de un año. Un colectivo de que veníamos, gente que nos conocíamos de diversas movilizaciones, luchas, etcétera, en particular de por la municipalización de los servicios públicos, en otros ámbitos, luego hemos conectado con otros sectores y tal, y entonces que teníamos un poco la inquietud de decir, bueno, aparte de las luchas que hacemos y tal, y aparte de la cuestión política cotidiana, esa del partidismo y eso, que bueno, que tiene el recorrido que tiene, queríamos abrir un poco la compuerta y mirar qué estaba pasando por arriba, ¿no? Las cosas, los procesos que pasan por arriba y que de una manera u otra nos influyen, pero poderosísimamente, ¿no? Al final, pues yo creo que todas las personas que estamos aquí somos conscientes, pero al final no solemos hablar de estas cosas, ¿no? Solemos hablar más del día a día y nos olvidamos, porque a lo mejor no tenemos las suficientes lecturas para eso, o no tenemos compartido, bueno, faltaba esa reflexión, ¿no? Entonces, bueno, pues decidimos hacer un colectivo pues, con la idea de una cosa sencillita, ¿no? Es decir, que pues cada 2 meses organizar una charla sobre este tipo de cuestiones, de estas inquietudes, y la verdad es que pues hemos cumplido el calendario desde hace un año, o sea, cada 2 meses, rigurosamente, hemos hecho un acto. Este es el 6º, empezamos exactamente en abril del año 2024 con un acto que era sobre la izquierda transformadora. Otro hicimos en junio de ese mismo año sobre los trabajadores y trabajadoras ante la Unión Europea. Bueno, el primero estuvo Antonio Antón, el segundo Miguel Urbán, que ya para entonces ya había dejado de ser eurodiputado. En octubre hicimos otro sobre la democracia, sobre los límites de la democracia, con el exmagistrado Martín Pallín, aquí precisamente. En diciembre hicimos otro sobre el sindicalismo del siglo XXI, con Pablo Carmona. En febrero de este año hicimos el último anterior sobre feminismos y pacifismos con Marta Pascual y este que sería el 6º, ¿no? Y la verdad es que, bueno, os invitamos, quien quiera participar, la verdad es que hemos conseguido una estructura pues muy sencilla, hasta el extremo de que nos reunimos una vez cada 2 meses, justo después de cada acto, es decir, la semana que viene tenemos una reunión online de 1 hora, rigurosamente no dura más de 1 hora, donde valoramos lo que hemos hecho, pensamos en el acto siguiente y como los temas son muy variados, pues no hace falta discutir si este o el otro, porque si no es este, pues puede ser este y el mes siguiente o el otro puede ser el otro, con lo cual pues no hay mucho debate, no tiene mucho sentido pelearnos sobre cuál es lo prioritario, ¿no? Y tenéis ahí una hojita que podéis llevaros donde viene la dirección de correo electrónico por si queréis contactar o si queréis dejar vuestro dato de correo electrónico por si acaso en alguna otra ocasión las convocatorias no os llegasen, pues que os lleguen. Y también lo mismo, si queréis participar de esta pequeña estructura con esta finalidad, que es lo que pretendemos, de discutir de este tipo de cuestiones, pues bienvenido sea y invitados estáis. Nos escribís por correo electrónico o ahora mismo a cualquiera de los organizadores que estamos por aquí, pues lo mismo, y la semana que viene nos convocamos a esa reunión, ¿no? Y bien, dicho esta presentación sobre lo que somos y lo que queremos y tal, no a dónde queremos llegar, porque bueno, pues sí, sobre esas cuestiones habrá mucho que discutir. Y en este caso concreto, pues el debate que nos habíamos planteado es pues una reflexión sobre poco qué es lo que está ocurriendo a nivel planetario, ¿no? Es decir, hay muchas cosas raras y nuevas, ¿no? Que son bastante novedosas, valga la redundancia, ¿no? Y queríamos poder reflexionar sobre estas cuestiones, ¿no? En definitiva, un poco qué es lo que está ocurriendo a nivel planetario, ¿no? Si nos acercamos realmente a una tercera guerra mundial o son escarceos y escaramuzas para justificar un mayor autoritarismo, ¿no? Es decir, siempre el espíritu de guerra y el belicismo ya sabemos que entonces la militarización donde se recortan
se recortan libertades, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, estamos realmente ante un escenario de más posibles guerras, porque, bueno, digo como si no hubiera ninguna, ¿no? Y no solamente está la invasión de Gaza y la genocidio en Gaza y la guerra de Ucrania, hay muchísimas otras más de las cuales no se informa porque no se quiere informar. O sea, que digamos, no es que estemos en un sistema pacífico y tal, pero hay un salto cualitativo con respecto a esta situación, ¿no? El porqué del ajo de la extrema derecha y la comparación con el ascenso de hace un siglo. Ahora mismo, pues no solamente es un tema, como ya bien sabemos, no es un tema solamente de aquí, ¿no? Es un tema que está ocurriendo pues en Europa y en el mundo entero con personajes estrambóticos, pero que no dejan de ser versiones diferentes de lo que podríamos catalogar de extrema derecha, ¿no? Pero esos matices a veces son importantes, ¿no? Y como decía Floren cuando nos pusimos en contacto, sin entender el mundo nunca podremos cambiarlo. Entonces, esta charla, este coloquio, este debate está inscrito en esto. Y para ilustrarnos en el debate, pues pensamos en Floren Aoiz, que es escritor y analista político, preside la Fundación Iratzar, que es la fundación de Sortu, una de las fuerzas políticas que forman, como todos sabemos, Euskal Herria Bildu. Y fue militante de Jarrai y más tarde miembro de la dirección y portavoz de Herri Batasuna en los años 90 y parlamentario foral de Nafarroa entre los años 87 y 97. Junto al resto de participantes en la dirección de esta fuerza política vasca, fue encarcelado y condenado a 7 años de cárcel bajo la acusación de colaboración con la organización armada ETA por dar publicidad a un vídeo en el que esta organización realizaba una oferta de negociación para lograr la paz. En 1999, tras 22 meses en prisión, el Tribunal Constitucional Español anuló la condena y recobró la libertad. Por supuesto que sin indemnización de ningún tipo, ni social, ni económica, ni laboral, ni nada por el estilo, ¿no? Más tarde volvió a ser juzgado y condenado por los mismos hechos, el sumario 3502, con Baltasar Garzón como juez instructor, el llamado macroproceso de las Herricotabernas. Actos solidarios que hubo. Bueno, aquí se hizo, muchas personas, yo particularmente le conozco porque hizo en ese contexto, organizamos, en Madrid ha habido siempre solidaridad con la causa del pueblo vasco, igual que con otros pueblos, y particularmente con diferentes nombres y modalidades, pero siempre ha habido una importante solidaridad, ¿no? Y en ese sentido, cuando hubo todos estos macroprocesos lo que se inventó Garzón y otros, ¿no? De lo de que todo es ETA, empezaron a ser una serie de macroprocesos, el más llamativo por su duración y envergadura de personas encausadas fue el 1898, de los cuales aquí también tenemos a una persona, ¿no? Que sufrió aquello, ¿no? Y este del 3502, pues otro de los procesos, también el proceso de Guncaria, etcétera, ¿no? Entonces, con ese motivo, puesto que teníais que estar aquí pues bastante tiempo, en el caso de 1898 fue más de un año y medio más o menos, creo, en vuestro caso fueron varios meses, pues hubo posibilidad de entablar contacto en estos actos y tal, ¿no? Y de hecho se organizaron en Madrid, que yo recuerde, 2 actos, por lo menos uno en el centro y otro en Carabanchel, y ahí es donde, bueno, tuvimos oportunidad de conocernos, ¿no? Lo recordábamos estos días, ¿no? La condena esta vez fue condenada a 2 años, pero no se ejecutó, aunque por lo que me contaba ahora mismo, por un pelín, o sea, casi estuvo a punto de entrar en prisión sin tener por qué, ¿no? Porque con 2 años, como se sabe, no se tiene por qué entrar, y por ser inferior a 2 años. Esto fue en el año 2013 y 2014 se prolongó luego el juicio, ¿no? Ha publicado varios libros de ensayo histórico-político y pensamiento crítico, entre ellos uno, El jarrón roto, en castellano, sobre los años posteriores a la muerte de Franco en Navarra, y otro en euskera sobre el neoliberalismo y la soberanía. Escribe desde 2002 en el diario Gara y ha colaborado con numerosos medios de comunicación, desde radios libres hasta la radio y la televisión públicas vascas. También ha comenzado a publicar en Diario Red. Y yo, sin más, pues nada, simplemente le doy la palabra a Floren, como siempre, después de su intervención, que será amplia, porque para estas cosas, para analizar todo lo que le hemos pedido que hable, pues hace falta bastante tiempo, y luego haremos, como siempre, pues una ronda de preguntas, algún comentario, etcétera. Así que, Floren, muchas gracias por venir y te escuchamos.
Es muy ambicioso esto de pretender entender el mundo, porque el mundo casi en estos momentos es imposible de entender, ¿no? Y sin embargo necesitamos entenderlo, es la contradicción que tenemos, ¿no? De alguna manera tenemos que orientarnos, porque si todo nos abruma, al final no podemos entender y sobre todo perdemos la capacidad de cambiarlo si no lo entendemos, ¿no? Entonces tenemos que hacer intentos muy precarios, muy complicados, pero de intentar entenderlo, ¿no? Y es lo que yo voy a intentar hacer hoy, ¿no? ¿Desde dónde lo hago? Bueno, a mí me suele gustar insistir mucho en este caso me parece que no hace mucha falta, pero insistir en desde dónde se habla, ¿no? Porque muchas veces nos encontramos con visiones que se presentan como objetivas, neutrales, yo normalmente cuando oigo la palabra desapasionada se me encienden varias alarmas. No porque no esté bien, pues igual está bien, ¿no? A veces la pasión puede nublar, pero normalmente cuando se niega a todo tipo de pasión suele ser un poco tramposo, ¿no? Suele ser una táctica para ocultar el punto de vista y para que parezca que quien habla no tiene punto de vista, sino que poco menos que habla una revelación, habla la verdad. No es el caso, ¿no? Yo hablo desde una experiencia colectiva, desde una fuerza política, desde una responsabilidad en una fundación, y todas esas cosas condicionan lo que digo, no porque tenga orden de decir no sé qué cosas, sino porque no es pensamiento que uno elabore consigo mismo, sino son reflexiones que se hacen en sitios. Y por eso me parece especialmente interesante el acto y el formato que habéis elegido, porque no es una simple reflexión de gente que reflexiona, sino es una reflexión de gente que está anclada en luchas concretas, ¿no? En movimientos concretos y en perspectivas concretas, que es muy interesante. No porque esté mal, está bien que haya gente, yo entre otras cosas me dedico a eso, está bien que haya gente que pase muchas horas pensando y muchas horas leyendo, reflexionando y escribiendo, pero cada cosa tiene su derivación. Y si el Quijote se volvió tarumba por leer demasiados libros de caballerías, leer demasiados libros de política también te puede volver un poco, no sé si Quijote o Sancho Panza o qué cosa, pero también puede deformar. Y aunque leas, aunque estudies, es muy importante poner los pies en la tierra y ver qué tiene que ver lo que estás pensando, lo que estás leyendo, lo que estás escribiendo con el mundo de la transformación, de los barrios, de las relaciones de poder, el mundo, el fango, por decir, donde verdaderamente las batallas no solo se piensan, sino se hacen y donde la gente se mancha, ¿no? También en verdad en las batallas de las ideas se puede uno manchar bastante y son necesarias, pero siempre es bueno, yo creo, hacer esa perspectiva, ¿no? Yo hablo desde ahí, desde la experiencia de la izquierda soberanista vasca, que ha hecho un proceso de transformación, como sabéis muy bien, muy grande en los últimos años, con sus luces y sus sombras, como todas las cosas que hacemos las personas y los colectivos humanos, por supuesto, pero también, y esto es importante cuando hablamos del tema de la guerra y de la perspectiva del mundo que vivimos, también desde una experiencia histórica. En el País Vasco, en Euskal Herria, nos ha costado mucho conseguir transformar un conflicto armado que duraba muchos años, y es, como sabéis, además un proceso de transformación del conflicto bastante peculiar, porque normalmente en los procesos en los que hay actividades armadas y hay una perspectiva de que la actividad armada desaparezca, normalmente los gobiernos de alguna manera colaboran. Bueno, este es un proceso muy raro porque se hizo contra los gobiernos implicados, que no querían que se produjera esa transformación del conflicto. Esto es una cosa bastante peculiar. De hecho, en los espacios académicos de reflexión sobre los procesos de transformación de conflictos, el caso vasco se estudia como una anomalía, como una cosa bastante rara, en la que en realidad fue la comunidad internacional y la sociedad vasca la que tiraron un proceso de paz. Es decir, un poco yo a veces escribo sobre eso, es un poco declarar la paz, ¿no? Casi como un acto también de combate político, declarar la paz a quien no quiere hacer la paz, ¿no? Creo que esta reflexión puede, por supuesto, cuando se saca una reflexión de un contexto y se lleva a otro, siempre se corre un riesgo. Pero, bueno, quizás como perspectiva, cuando hablamos del mundo en el que vivimos y cuando hacemos referencia a los tambores de guerra, claro, para nosotros y nosotras en Euskal Herria es muy importante esa perspectiva de lo que nos ha costado superar una confrontación armada, y pues todo eso también te crea una serie de alertas con respecto a la frivolidad, y por decirlo con una palabra que podríamos elegir palabras mucho más duras, a la frivolidad con que en estos momentos se está hablando de rearme, de seguridad, etcétera, etcétera, en unos términos como si detrás de todo esto no hubiera armas, muerte, destrucción, etcétera, etcétera, ¿no? Como si fuera una mera cuestión de cálculo político, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, esta es una reflexión que se aprende
porque se aprende el enorme valor que tiene la diplomacia, el enorme valor que tiene la capacidad para resolver conflictos, que no es la capacidad para disimular conflictos, porque el conflicto es la base de la vida humana y la base de la política, pero estamos hablando de la capacidad de transformar para que esos conflictos puedan gestionarse y puedan tener un desarrollo que no sea tan cruel, que no sea tan duro y que no provoque los efectos que provocan en otros casos, ¿no? Bueno, y especialmente esto tiene que ver también con una tradición de la propia izquierda soberanista vasca en su rechazo a la OTAN. Como sabéis, en el referéndum que se hizo en su día en el territorio vasco venció el no. También y un profundo rechazo a la línea que se ha impuesto en la construcción europea. Esto es también muy importante porque votamos en contra del Acuerdo de Maastricht y porque siempre impugnamos el proceso de construcción europea por diversas razones. Primero, por razones geopolíticas, porque realmente no se estaba construyendo una Europa autónoma de Estados Unidos, sino, como estamos viendo ahora, una Europa subalterna de Estados Unidos en todos los terrenos, una Europa que era combatiente al servicio de Estados Unidos, es decir, que formaba parte de una alianza para el combate a nivel geopolítico, a nivel internacional. No era un ente de paz, no era un ente de colaboración entre países y entre pueblos, sino que estaba alineada y además en una lógica en aquellos años, como sabéis bien, de la Guerra Fría, que se justificaba por una supuesta confrontación con el bloque del Pacto de Varsovia, pero que curiosamente siguió existiendo cuando ya no es. Es decir, se presentó como una respuesta a lo que suponía el presunto expansionismo de la Europa del Este y de la Unión Soviética, y que sin embargo siguió existiendo igual cuando esto ya no existía, con lo cual se demostraba que efectivamente no era una respuesta, sino otra cosa, ¿no? Bueno, esta es una razón. Otra razón es el modelo socioeconómico expresado muy bien por Maastricht, que es en definitiva el despliegue de eso que hemos llamado el neoliberalismo, ¿no? Pero también por otras dos razones que son muy importantes. Por el modelo de democracia. La Unión Europea no se ha construido de acuerdo a sistemas democráticos de participación ni a sistemas de compensación de una serie de poderes. Podríamos hablar del papel de los lobbies, del nivel de la falta de rendición de cuentas de las instituciones europeas a la ciudadanía, etcétera, etcétera. Y también por un elemento que en nuestro caso era muy importante, que era que la Unión Europea no reconoce otros sujetos políticos que los estados, no reconoce los pueblos sin Estado, no reconoce ningún tipo de entidad de ese tipo, ¿no? Por lo tanto, digamos, yo vengo de esa tradición y vengo de este planteamiento, y más en concreto, donde ahora estoy trabajando, que es en Iratxa, que es, como ha dicho Pedro, la Fundación de Sortu. Hacemos varias cosas y que tienen que ver con esto de lo que estoy hablando ante vosotras y vosotros, ¿no? Que son sobre todo la reflexión estratégica, la prospección, la lucha de las ideas, en el sentido de que vivimos en unos tiempos en los que hay, a diferencia de otros tiempos pasados, quizás hay una gran saturación de información. Ahora muchas veces la dificultad para obtener información no es porque no haya, sino porque hay demasiada, y es muy difícil filtrarla y es muy difícil recoger toda la información a la que se puede acceder. Es muy fácil producir información y difundir información hoy en día, y en teoría está en manos de cualquiera, pero como sabemos, casi siempre que se abre una posibilidad, quien tiene más medios tiene más ventajas y tiene más privilegios a la hora de difundir. Y además ha habido un fenómeno importante, que es la aceleración de la vida colectiva. Yo suelo hacer la prueba de preguntar a la gente si se siente cansada. La inmensa mayoría de la gente dice que en general se siente cansada. Y es una cosa que no cambia, es decir, desde la chavalería hasta la gente que se ha jubilado, que tiene más tiempo, todo el mundo está cansado. O sea, es una vida, es una sociabilidad, es un estilo de vida al que se ha ido imponiendo muy acelerado en los últimos tiempos, con muchos estímulos, con mucha dependencia de todo el mundo a las pantallas, con mucha incertidumbre, en la que en general todo el mundo está cansado, todo el mundo está agobiado, todo el mundo tiene problemas de tiempo. Y esto tiene efectos en la atención, tiene efectos en la capacidad para discernir la información que nos llega, y tiene mucho efecto en la pérdida de la mirada a largo plazo. Es decir, la capacidad de ver más allá de qué pasó la semana pasada, más allá de qué pasará la siguiente, porque además se están produciendo muchos hechos que no estaban en principio previstos. Es decir, pasan muchas cosas que son sorpresivas y a veces no nos da tiempo tampoco de pasar de una sorpresa a otra sorpresa, con lo cual pues hay como mucha dificultad para poder hacer análisis serenos, ¿no? Y sin embargo es más necesario que nunca, ¿no? Bueno, en la Fundación hacemos un poco nosotros, a veces nosotros decimos que somos una especie de retardadores de tiempo, que lo que hacemos es ante todo mucha calma, es como una especie de principio político, porque además
que muchas veces te das cuenta que la dinámica de las redes sociales, sobre todo, nos obliga a ser expertas y expertos de todo, pero además inmediatamente, ¿no? Es decir, hace Trump unas declaraciones y parece que sobre no sé qué cosa que ha pasado en Wisconsin, y parece que tienes que contestarle tú a los 5 minutos, cuando a nadie en el planeta le interesa lo más mínimo sobre lo que pienses tú acerca de aquello que ha ocurrido en Wisconsin, y además cuando es imposible en 5 minutos que tú entiendas nada de lo que ha pasado ahí, ¿no? Sin embargo, parece que hay que estar continuamente opinando, continuamente expresándose. Taibo tiene un libro muy bueno que se llama Contra los tertulianos, que habla en parte de esto, ¿no? Que es esta cosa de que todo el mundo tiene que saber de todo y además muy rápido y es un error, porque a lo que contribuyes es en realidad generar nadie sabe nada de nada, porque nadie puede saber, porque nadie puede tener un poquito de tiempo, ¿no? Bueno, a nosotros sobre todo nos gusta pedir a la gente, vamos a intentar, es muy difícil, pero vamos a intentar pensar un poco más lejos, ¿no? Pensar en procesos que vienen de mucho más tiempo y procesos que pueden llevar mucho más tiempo hacia adelante, en los que igual cosas que nos parecen la leche de importantes que han pasado esta semana igual no son tanto, y en cambio en la que pueden ser muy importantes cosas que pasan desapercibidas, porque a veces en las noticias pues no hay más que ver a veces los telediarios, ¿no? Hay cosas que son absolutas estupideces que no... Es decir, esto, por ejemplo, esta obsesión que hay ahora por el tiempo, de manera que es necesario enviar una pobre reportera a la Sierra de Guadarrama a que pise nieve y la pobre para creernos que hay invierno, cuando invierno hay todos los años. Es decir, y sin embargo, y esa noticia ocupa más en cualquier telediario que la enésima repetición del último crimen en Gaza, ¿no? Y entonces eso, desde luego, nubla los criterios y los hace difíciles, ¿no? Por eso, bueno, yo voy a intentar que miremos más lejos. Otra cosa es que de mirar más lejos podamos sacar muchas cosas en limpio, porque eso hay que confesar que cada vez es muy difícil, ¿no? Yo recuerdo una vez, hace ya muchos años antes de Chávez, en Venezuela me tocó ir a cambiar dinero. Yo no había estado una vez en Venezuela, ¿no? Y me llamó mucho la atención y esto yo creo que es un poco lo que pasa ahora a veces cuando vas a hacer un análisis, ¿no? Había gente que se ponía en la cola para cambiar dólares por bolívares y se salía de la cola, porque no había entonces letreros digitales, sino un letrero a mano, ¿no? Iba cambiando la cotización en el segundo, entonces si te daban 2.000 y de repente subía un tipo y decía 2.500, y entonces pues había gente que se metía en la cola y luego bajaba 1.800, la gente se salía en la cola y se volvía. Era una cosa como, o sea, el tiempo real, ¿no? Y a veces ahora yo a veces tengo la sensación de que a veces te toca hablar en medios de comunicación, la gente te pregunta cosas y dices, no sé, espera un momento que mire, ¿no? Y dices, ¿cómo está la guerra en Ucrania? Déjame un momento que mire. No vaya a ser que haya pasado una cosa y lo que te vaya a decir esté totalmente fuera de... Y ese es un problema que tenemos, ¿no? Porque parece que tenemos esa necesidad de entender exactamente. Hay gente que te pregunta, a mí me ha preguntado una vez, y uno tiene que confesar, yo no sé vosotras y vosotros, yo realmente sería incapaz de saber exactamente qué está ocurriendo en estos momentos, por ejemplo, en Ucrania. ¿No? En Gaza es más fácil, por desgracia, porque hay tal desproporción, el genocidio es tan evidente que ahora, cada semana, ¿quién está ganando o perdiendo terreno? Pues llega un momento que hay tanta información y es tan confusa y está tan manipulada, porque cada una de las partes cuenta su versión, que es muy difícil poder situarse, ¿no? Y eso se amplía a muchos terrenos, ¿no? Bueno, yo la primera idea es, bueno, intentar entender el tiempo, las coordenadas generales, el tiempo en el que vivimos, ¿no? Bueno, hay una cosa que hay un libro de Naomi Klein que se llama Esto lo cambia todo. Se refiere un poco muchas veces le llamamos calentamiento global, cambio climático, crisis energética. Bueno, en realidad es como un telón de fondo mucho más profundo, que es una crisis de civilización que tiene que ver con la relación en los últimos siglos del ser humano, de la humanidad con el planeta, ¿no? Que ahí hay una crisis muy profunda, en el sentido de que incluso las propias condiciones de habitabilidad del planeta y las próximas condiciones, las propias condiciones en las que el ser humano vive en el planeta pueden entrar en una situación irreversible, una situación de verdadero riesgo, que es algo que no teníamos, ese precedente no teníamos. Y esto, yo creo que esto es importante, efectivamente esto lo condiciona todo, porque todos los agentes a nivel internacional, todos, lo nieguen o no lo nieguen, porque el negacionismo de los agentes políticos no es un desconocimiento del problema, sino es una estrategia política para no hacerse cargo de la responsabilidad y de las consecuencias que tiene reconocer esto, pero el negacionismo es una forma de reconocer
esta realidad, y es que esto marca todo en referente a cómo la perspectiva, es decir, las expectativas de cómo va a ser la vida en el planeta, en determinadas zonas del planeta, cómo va a ser el problema del clima, cómo va a ser el problema de la transición energética, etcétera, etcétera. Eso marca, y sin prestar atención a esto no se puede entender ni la crisis de Gaza ni la crisis de Ucrania, porque en todas estas aparece siempre elementos que están relacionados con esta perspectiva de crisis civilizacional. Eso por un lado. Y por otra parte, porque es extraordinariamente grave que en esta situación, valga la redundancia, tan grave y a nivel planetario, no solo no haya una tendencia a la cooperación internacional para responder al problema, sino que lo que se impone son lógicas parciales en las que determinados poderes intentan buscar su propia solución, aún asumiendo el riesgo y en algunos casos sabiendo que eso va a acelerar el proceso de destrucción del planeta y que por tanto puede incluso acelerar el deterioro irreversible de las condiciones de vida del ser humano y posiblemente de muchas especies más en el planeta, ¿no? Bueno, esto yo creo que es la primera cuestión que lo condiciona todo, ¿no? La segunda es el predominio de un capitalismo que siempre decimos que está en crisis, y siempre es verdad que está en crisis, pero que no termina de morir, que no termina de colapsar, que no termina de destruirse, que no termina tampoco de debilitarse, y que además en su vertiente o en su variable neoliberal ha demostrado que perro sí come perro, es decir, que es capaz de salir, incluso en algunos casos, fortalecido de sus propias crisis, ¿no? Porque come de las energías, que esto es sobre todo el capitalismo neoliberal, esto tiene que ver mucho con el fenómeno de la extrema derecha, ha aplicado en gran medida la lógica del reciclaje, es decir, el capitalismo se alimenta gracias al malestar que produce. El capitalismo produce malestar, convierte el malestar en resentimiento, y ese resentimiento, en lugar de dirigirlo contra el sistema, lo dirige contra otros, de manera que al final la oposición en muchos sitios al capitalismo neoliberal es más capitalismo neoliberal, más fascismo, más autoritarismo, más patriarcado, etcétera, etcétera. Es decir, es como un monstruo que se come a sí mismo y sigue engordando, o por lo menos sigue vivo, gracias a que se come lo que defeca, digamos, ¿no? Al final termina autoalimentándose, ¿no? Con lo cual, claro, esta es una dinámica que hace muy difícil buscarle una alternativa, hace muy difícil superarlo, ¿no? Pero esto es un elemento importante en un contexto además en el que hay la tecnología ha acompañado siempre al ser humano. Esto es una constante de toda la historia. De hecho, hay antropólogas y antropólogos que definen sobre todo al ser humano como un ser con capacidad como un animal con capacidad de gestionar, de crear y de valerse de tecnología cada vez más avanzada para hacer las cosas que como especie directamente no puede hacer, como una especie, como sean apéndices nuestros, pero nunca ese desarrollo tecnológico había llegado a los niveles a los que ha llegado ahora por la capacidad, todo lo que se puede hacer con esa tecnología y por todo lo que la tecnología que hemos creado hace sobre nosotras y sobre nosotros. Porque es verdad que los teléfonos móviles son ya apéndices nuestros, pero hay veces que somos apéndices de los teléfonos móviles también, porque ya no se sabe muy bien quién depende de quién y porque efectivamente la antropología, es decir, la propia naturaleza, nuestra manera de funcionar, nuestra manera de vernos está ya mediada por las pantallas, por la tecnología. Esta es una realidad a la que tenemos que hacer frente, ¿no? Por otra parte, otro elemento que es muy importante es que la globalización en cierta medida se ha terminado, por lo menos se ha terminado para quienes la habían fomentado, ¿no? El otro día reconocía, creo que era no sé cómo se llama, uno de los secretarios de Estado de Trump, que es de apellido Rubio, que es de origen cubano, Marco, ¿no? Marco Rubio. Él venía a decir, pues que la globalización ha salido mal porque se llevaron grandes cantidades de empresas a China en la esperanza de que las chinas y los chinos hicieran el trabajo barato, ¿no? Para que la globalización siguiera funcionando, no para que tuvieran un desarrollo tecnológico tal que China pudiera competir, ¿no? Pues esto que es por otra parte, esto siempre lo ha dicho también Noam Chomsky, que la idea del libre mercado es un timo. No hay libre mercado. Hay un economista coreano que también le llama a esto el mito de retirar la escalera, según el cual
todos los estados que han tenido un gran desarrollo económico lo han hecho gracias al proteccionismo, ¿no? Es decir, han puesto el Estado a favor de su economía, ¿no? de su economía supuestamente libre, y cuando ya han tenido una posición mundial dominante, entonces retiran la escalera, la esconden, y a los países más pequeños que quieren hacerse fuertes les dicen, no, tú no puedes apoyar a tus empresas, eso es juego sucio, ¿no? Tú estás contra el libre mercado, ¿no? Y entonces esa es una de las dinámicas que realmente pues tenemos y vemos que impulsan, ¿no? Y estas declaraciones es esto, ¿no? Es decir, la globalización estaba pensada para que esto que llamamos Occidente, liderado por Estados Unidos, pudiera controlar todo el planeta. Es decir, hacemos desaparecer las barreras del planeta para que mi dominio imperial sea absoluto sobre todo el planeta. No está pensado para que me surja un competidor que se aproveche de la tecnología y que me haga, ¿no? que sea mi adversario, que me rete para el control del mundo. Si eso es así, la globalización ya no me interesa. Y estamos en esta, ¿no? A Occidente ahora mismo ya no le interesa la globalización, porque siente que en los últimos años que han surgido otros poderes rivales que están en condiciones de disputar ese control del mundo, de disputar esa capacidad de imponer su voluntad. Y esto es lo que está ocurriendo, y estamos en una transición del mundo posterior a la Segunda Guerra Mundial, del mundo posterior a la caída del muro de Berlín, que es un mundo relativamente unipolar en el que hay una gran potencia que es un conjunto, es un imperio de varias cabezas, pero la cabeza principal es Estados Unidos, y estamos en un momento en el que están surgiendo otras cabezas, están surgiendo otros referentes con mucha fuerza económica, política, tecnológica. Todo esto que ha pasado con DeepSeek y con la inteligencia artificial china es una expresión de esta, y esa sorpresa de Occidente, ¿no? ante una, como diciendo, los chinos saben hacer inteligencia artificial. Pues, ¿qué te pensabas tú, no? Toda esta especie de sorpresa, ¿no? Porque en realidad es un efecto, desde luego, no deseado, pero tampoco previsto de la globalización, ¿no? Y entonces ya no interesa esta globalización, pero en este contexto estamos en una transición. ¿Por qué transición? Porque ya no estamos donde estábamos, ya no estamos en un mundo dominado por Estados Unidos en el que nadie le tose, digamos, estamos en otra cosa, pero no sabemos a dónde vamos. Y ese a dónde vamos se está decidiendo, y esto es lo terrible, y esta es clave, yo creo que es casi la idea fundamental que yo quiero transmitiros, se está decidiendo de mala manera. Es decir, en esa transición están primando las relaciones de fuerza. No hay realmente criterios éticos, criterios que podamos relacionar con la emancipación. La mayor parte de los movimientos geopolíticos que se producen en el planeta en estos momentos están marcados por intereses, por objetivos, por estrategias en los que la preocupación desde luego la preocupación por el planeta no existe, y la preocupación por mejorar las condiciones de vida o por lograr cambios en la relación mundial, pero sin correr riesgo de enfrentamientos bélicos, desde luego brilla por su ausencia. Con todos los matices que hay, porque estamos hablando de todos los países del mundo a la vez, y por supuesto no todos los países del mundo tienen la misma actitud, ni tienen la misma clase política, ni tienen los mismos objetivos. Pero en general, por desgracia, lo que prima en la política mundial no es una voluntad de paz, de acuerdo, de respeto a la diversidad, de plantearse como especie humana cómo responder a esta emergencia. Eso no es lo que está marcando el rumbo del planeta, ¿no? Y además lo que vemos, y esto es especialmente importante, lo que vemos es que todavía hay un desequilibrio muy grande entre las fuerzas militares y las fuerzas ideológicas y las fuerzas de otro tipo. Es decir, el capitalismo sigue siendo la razón fundamental del planeta, la razón en el sentido de racionalidad. La mentalidad dominante en la mayor parte del planeta es el capitalismo, y además un capitalismo que tiene un elemento cultural occidental, que tiene una raíz eurocéntrica, cristiana, blanca, etcétera, etcétera, con todo lo que del patriarcado de una manera, todo lo sabemos, eso sigue siendo hoy en día hegemónica, y sobre todo este bloque conserva todavía el dominio militar, inteligencia, tecnología para la guerra, etcétera, etcétera. Y esto genera una situación especialmente peligrosa, porque alguien que ha sido la potencia más grande del mundo, que se siente amenazada por otras y que sin embargo todavía mantiene la capacidad militar, va a sentirse lógicamente tentada de utilizar su supremacía militar para evitar que los demás puedan ganarle en otros terrenos, ¿no?
Por eso es obvio, Estados Unidos sabe que China y otros países tengan o no, esto ya es una cuestión que cada cual puede pensar, tengan o no la pretensión de tener el dominio del mundo, lo que está claro es que quieren pintar más en el mundo y no están dispuestos a que otros países les digan lo que tienen que hacer, pero es evidente que Estados Unidos todavía, bueno, digámoslo de otra manera, no hay bases chinas por todo el mundo, no hay bases rusas por todo el mundo, no hay bases vascas por todo el mundo, que decir, la inmensa mayoría de los países del mundo no tienen bases por todo el mundo, solo hay uno que tiene bases por todo el mundo, que son los Estados Unidos, ¿no? Bueno, esta es la realidad y, por tanto, hay que tener en cuenta que existe un riesgo real de que un Estado que siente que está en decadencia, un Estado que siente que cada vez es un poquito más débil en relación con el resto de poderes del mundo, pues se vea de una manera u otra tentado a utilizar esa supremacía militar mientras pueda, para evitar que otros puedan, porque el día que esta división o este equilibrio de fuerzas, digamos, en el que hay cada vez más que se acercan a las primeras posiciones, por llamarlo así, en la medida en que estas fuerzas también tengan una cierta capacidad militar mayor, pues Estados Unidos puede percibir que puede ser demasiado tarde para frenar esto, ¿no? Bueno, esto hace la situación mundial especialmente peligrosa, ¿no? Más, y esto son cosas que nos afectan, el desplazamiento del eje del mundo hacia el Pacífico. En Europa existe una mentalidad muy arraigada que muchas veces no somos conscientes de ella y que además incluso quienes estamos totalmente en contra la reproducimos porque es donde nos hemos educado y donde se han educado las generaciones anteriores durante mucho tiempo, es que vivimos en el centro del mundo. Bueno, no vivimos en el centro del mundo. Por desgracia, para el resto del mundo, Europa sí lo fue durante mucho tiempo porque había relaciones de poder que se imponían desde aquí. Pero ahora ya no es así. El centro del mundo no sé muy bien dónde está, pero aquí no. Y se está desplazando. Y esto está provocando muchísimos efectos, ¿no? Y, claro, todo esto se combina con una gran ausencia, ¿no? Que es la ausencia de la izquierda a nivel mundial. O sea, yo hasta ahora no la he mencionado. No porque, obviamente, doy mucha importancia a la izquierda, pues soy como vosotras y vosotros de izquierda, ¿no? Y o sea, si no nos olvidamos de nosotras mismos. Pero es terrible que en este panorama internacional, pues la izquierda no es un factor planetario. No es. ¿Hay luchas? Sí, hay luchas en muchas partes del planeta, prácticamente en todas. De una u otra manera, en todas las partes del planeta hay una impugnación a este sistema, hay una preocupación por esta crisis de civilización, hay fuerzas de la emancipación de mil maneras. En los últimos años han surgido, yo creo, 2, 3 vectores emergentes que son muy potentes, que son el feminismo, seguramente el más fuerte, el ecologismo, pero también el antirracismo, con toda la denuncia de la mentalidad colonial y todo esto es muy fuerte en todo el mundo, pero realmente, si miramos a escala planetaria, no es un actor de primer nivel, no es un actor. Las luchas hoy en día por el poder en el mundo se dan más entre proyectos imperiales o proyectos de dominio y resistencia que en el eje izquierda-derecha. Nos guste o no nos guste, muchas veces, muchas de las luchas del mundo son conflictos interderechas. Hay derechas a un lado y derechas al otro. No hay proyectos emancipatorios. Y hay incluso, y esto podemos hablar luego, pero esto tampoco podemos hacernos las sorprendidas y los sorprendidos, hay proyectos antiimperialistas que también son imperialistas. Pero esto es una constante de la historia. Cartago era un proyecto antiimperialista, ante el imperialismo romano, claro. Hacían su propio imperio. Los imperios combatientes, los imperios europeos, eran proyectos antiimperialistas del otro imperio, claro, ¿no? Pero cada uno tenía el suyo, ¿no? Bueno, estamos en esta situación, ¿no? Claro, si miramos el panorama internacional, yo creo que desde una mentalidad de muy, a veces simplificada, es muy peligroso, ¿no? Pero miramos, yo creo que sirve perfectamente. Otra cosa es que lo que pasa en el mundo no se agota ahí y la interpretación tampoco, pero yo pienso que el eje izquierda-derecha es perfectamente válido para seguir pensando el mundo, la historia y el futuro, siempre que no lo entendamos de una manera demasiado cerrada, ¿no? Porque tanto la izquierda como la derecha son cosas muy heterogéneas. Lo que significa ser de izquierdas aquí y en la India tienen connotaciones muy diferentes. Aunque en realidad lo que significa ser de derechas en casi todos los sitios tiene más elementos en común. Quizás ahí las diferencias son menores, pero con todo hay muchas diferencias, ¿no? Y si miramos esta tendencia
de cambiar nuestra manera de estar en el planeta, ¿no? de atender a la crisis de civilización, de buscar lo que un sociólogo alemán llama resonancia con el mundo, resonar con el mundo y dejar de joderlo, digamos, por decirlo de una manera un poco brusca, o sea, cambiar nuestra relación con el mundo. Si miramos cómo está el mundo en esa lógica y si lo miramos, que yo creo que es muy útil pensar en términos de democratización y desdemocratización, es decir, no como valores absolutos, que es una cosa muy relativa, esto de democracia sí, democracia no, sino hacia dónde van nuestras sociedades. ¿Se están democratizando o se están desdemocratizando, ¿no? Yo creo que esta es una clave muy importante, entendido la democracia no como la participación en las elecciones, sino como algo muchísimo más profundo, también entendida en su alcance socioeconómico, de derechos, es decir, democracia económica, democracia social, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, yo creo que en derechos, ampliación de derechos, yo creo que hay muchos elementos para la preocupación, ¿no? Por qué fuerzas se están imponiendo el mundo, y son fuerzas en gran medida desdemocratizadoras, ¿eh? Y además en muchos casos, pues como digo, hay muchos conflictos en el mundo en el que lo que compiten son dos estrategias de desdemocratización, ¿no? Una democratizadora y otra sino dos que en realidad están peleando por otras razones, ¿no? Y en efectivamente hay que reconocer que pese a esto hay también elementos esperanzadores en el mundo, porque hay resistencias, es decir, gente que mantiene los legados de lucha de la gente que ha luchado antes que nosotras y antes que nosotros, y también está habiendo emergencias. Continuamente surgen nuevas formas de protesta, nuevas formas de alternativa. Esto es una cosa que siempre se produce, incluso en las peores condiciones, ¿no? Pero desde esta perspectiva, pues desgraciadamente hay que reconocer que hay una pulsión reaccionaria que es muy fuerte a nivel internacional, y que es una pulsión además bastante general, que afecta por supuesto a la derecha, pero que a veces afecta incluso a sectores de la izquierda, porque es la tendencia de época, y porque en realidad, si miramos el ciclo más cercano, después de la crisis neoliberal de 2008 hubo muchas protestas en todo el mundo. Gran parte de estas protestas fueron protestas de la esperanza, protestas en las que se había una expectativa de que se podía cambiar, de que el capitalismo había mostrado su cara más desagradable, más cruel, y había cierta expectativa de que las cosas no volvieran a ser como antes, ¿no? De que el capitalismo no iba a poder blanquearse después de todo esto. Sin embargo, si miramos un balance, miramos 2008-2025, vemos que en general, gran parte de esas dinámicas de protesta fueron, en todos los casos, porque siempre las dinámicas de protesta siempre son funcionales, siempre dejan sus frutos, no hay ninguna que nunca haya servido para nada, siempre sirven, pero el balance global es que han sido derrotadas en la mayor parte de los casos y han generado un efecto de pérdida de esperanza en las alternativas. Si los años posteriores al 2008 son, y esto lo puede comprobar, yo arriba no he tenido tiempo de verlo, pero antes era un poco la prueba de la librería era tremenda, ¿no? ¿Qué libros había cuál era el tono de los libros que había en la parte de ensayo político de las librerías, ¿no? Y si recordáis, en los años posteriores a 2008 había una enorme presencia del ensayo político de izquierdas. Ensayo contra el neoliberalismo, feminista, a favor de la radicalización de la democracia, los indignados, las primaveras árabes, o sea, todo un montón de sentido de época, y esto ha ido siendo sustituido sobre todo por una especie de colapsismo, una especie de distopías, bueno, ya digamos, si queréis ver una serie en televisión sobre utopías, casi la tenéis que hacer vosotras, porque son todas de distopías, o sea, cada vez que alguien proyecta el futuro es una cosa horrorosa en la que siempre hay el sujeto blanco o blanca norteamericano que consigue ganarle a los alienígenas o lo que sea, pero casi siempre la imagen general, y esto es muy importante también, la imagen general es que las cosas van a estar cada vez más jodidas. Esta es la imagen general, es la imagen que tiene mi hija con 18 años y es la imagen que tengo yo cuando pienso en mi jubilación. La perspectiva que tenemos es de que cada año sea un poco peor y más
tardía la jubilación. Y esto es una cosa que afecta a la vida o sea, es la perspectiva con la que miramos el mundo. Nos guste o no. O sea, nos lo podemos decir cuando lo escribimos o cuando lo pensamos, pero en general, no sé, igual yo no soy especialmente pesimista, aunque pueda parecerlo, por todo lo que lo estoy diciendo, pero ahora mismo uno no encuentra muchas razones para pensar que en los próximos 5 años, por ejemplo, se vayan a reducir 5 años la edad de jubilación. No parece muy razonable. Desearlo sí, claro, y considerarlo justo y necesario también, pero la expectativa de que se pueda producir no parece muy razonable, ¿no? Claro, y ese es el clima de época. Ese es el clima de época. Y en ese clima de época, las capacidades que tiene el pensamiento reaccionario de prosperar son mucho más grandes. Son mucho más grandes. Y es el fenómeno que tenemos, ¿no? Porque además hay una pulsión sistémica, hay un pensador que habla de varias fases del neoliberalismo y dice que estamos en la fase, bueno, ya decía hace unos años, yo creo que ahora será todavía peor, no sé, como si lo ha vuelto a escribir, le llama el neoliberalismo autoritario, ¿no? Y él lo que decía es que hay un neoliberalismo guay, entre comillas lo de guay, que es un neoliberalismo que funciona al principio, después de la caída del muro de Berlín, en el que el capitalismo engancha, ¿no? Es una cosa como que mola. Mola pues porque parece que promete bienestar, además el comunismo se ha ido a la mierda, pues no hay alternativas, no hay historia. Entonces, tiene cierta capacidad el sistema de generar adhesión mediante lo que se llama pasiones alegres, ¿no? O sea, hay un entusiasmo capitalista, ¿no? Entre otras cosas porque ha desaparecido la alternativa y bueno, pues gocemos del capitalismo. Pero claro, después de 2008 el capitalismo ya no genera esas grandes ilusiones. La única manera que tiene de generar adhesión es sobre todo mediante el resentimiento. Lo que hace es manejar pasiones tristes. Sí que genera, si veis Milei a chavalería, genera la ilusión de la criptomoneda, del emprendedor, pero está íntimamente relacionada con el odio, con la mala leche. Hay una utilización del malestar, del resentimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Porque ahí lo que tenemos del 2008 ahora, tenemos un gran desplazamiento de los flujos de emociones políticas. El malestar que antes fluía de los de abajo contra los de arriba, ahora en gran medida a nivel planetaria se mueve horizontalmente. El odio, el malestar, la mala leche que nos provoca este mundo tan injusto, tan precario, tan lleno de incertidumbre, en el que estamos tan cansadas y tan cansados, para la mayor parte de la gente no va ni al sistema capitalista ni a la oligarquía, va mucho más horizontalmente, va hacia el inmigrante, va hacia la feminista, va hacia este nuevo monstruo. O sea, el 2010 en el Estado español y en gran parte de Europa el monstruo social era el político corrupto. El empresario de una consultora financiera que había arruinado, ese era el malo social, ¿no? Ahora el malo es el woke, la feminista, o sea, ese es el tipo, y ahí ha habido un desplazamiento, y eso es muy importante porque queramos o no vivimos en ese clima, ¿no? Con todos muchos, bueno, yo, como veis, claro, la empresa hasta que nos hemos puesto, que me he puesto yo también mismo, es resumir el mundo, y entonces, claro, resumir el mundo es a brocha gorda, ¿eh? Luego, todo lo que estoy diciendo tiene 1000 matices, ¿no? Porque además estoy diciendo, hay una onda, algo que sucede en todo el planeta. Bueno, esto ya sabemos que es imposible, no hay nada que suceda, entre otras cosas, porque tenemos diferencias, o sea, quiero decir, lo que aquí sucede de día sucede de noche en otros sitios, para empezar por esa tontería, no vivimos el mismo tiempo real, no estamos, todos los habitantes del planeta jamás hemos estado despiertos a la vez. O sea, nunca, o sea, quiero decir, ni con esto decir que todos nos comunicamos, nunca nos hemos comunicado todos los habitantes del planeta a la vez. O sea, la realidad es mucho más complicada que esto, ¿no? Pero por desgracia hay unas pautas, unos patrones que se están repitiendo y son patrones bastante preocupantes, ¿no? Y hay en todo esto, pues hay es decir, que esta onda de extrema derecha pues es bastante sistémica, o sea, que es el capitalismo el que se ha vuelto extrema derecha. O sea, es el capitalismo el que se ha vuelto cada vez más autoritario y el que cada vez recurre más porque es perfectamente consciente de que le cuesta mucho generar buen rollo. O sea, no es el capitalismo del buen rollito porque el capitalismo promete una cosa que no puede cumplir. Toda la racionalidad neoliberal tiene un efecto desmovilizador que es, si tú eres pobre es por tu culpa.
Esa es la racionalidad neoliberal, es todo el mundo puede ser rico si verdaderamente se esfuerza, si tiene talento, si se preocupa, esa es la lógica neoliberal. Claro, eso no funciona, porque la inmensa mayoría de la gente no es rica, ¿no? Entonces, ya eso cuesta mantenerlo. ¿Pero cómo se hace? Pues se hace culpando a alguien, culpando a los demás. Y eso estamos en esa lógica y eso está funcionando, ¿no? Aquí entramos antes de entrar al tema de la guerra. Ya parece, si alguien quería hablar de la guerra, dirá, ya caerá la guerra. Sí, llegará. En realidad estamos hablando desde el principio de la guerra, ¿no? Por desgracia, pero uno de los temas porque además, bueno, nos propusimos hablar como de muchos temas a la vez también, ¿no? Y uno de ellos es, bueno, todo esto que estoy describiendo es fascismo. Bueno, y ahí la verdad es que está la pregunta del millón. Yo en esto soy un poco como en esto de la física cuántica, el gato ese que está muerto y vivo a la vez, pues yo creo que es lo que le pasa al fascismo, que está muerto y vivo a la vez. Son las dos cosas. Es decir, ¿esto de ahora es fascismo? Sí y no. ¿Se puede entender el auge de la extrema derecha y todas las ideas, los imaginarios, los símbolos que maneja sin prestar atención al fascismo? No. Es evidente, cuando Elon Musk saluda así, blanco y en botella, quiere decir, las referencias al fascismo histórico, todo lo que supuso el fascismo, el nazismo, es decir, ¿por qué precisamente en Alemania y en Italia surgen movimientos de extrema derecha? Bueno, pues tampoco hace falta ser Sherlock Holmes para ver ahí que hay unas pistas y unos legados históricos que nunca se han cortado, ¿no? Entonces, por supuesto que no se puede entender esto sin prestar atención a esto. Pero claro, si nos limitamos a esto, o si pensamos que es tan simple como el fascismo histórico de los años 30 del siglo XX, hay muchos matices que nos vamos a perder. Para empezar, hay una gran diferencia. Si es un fascismo con pantallas. Es decir, no es el fascismo de la prensa es una cosa, fascismo de la prensa y de la fábrica es una cosa, y este no es el fascismo ni de la fábrica ni de la prensa, esto es otra cosa. Esto es un fascismo postindustrial, de una sociedad postindustrial, y es un fascismo de la tecnología, que tiene que ver tiene más que ver con las pantallas que con las fábricas, como en general el mundo que vivimos, en gran parte, por lo menos en Occidente, tiene que ver más con las pantallas que con las fábricas, ¿no? Pero es que además, en cuanto a las bases culturales, tenemos una realidad de extrema derecha que no se puede entender tan fácil, porque si no, ¿cómo explicas el sionismo y el genocidio de Gaza? En el que tienes toda una historia del fascismo, en el que tienes una imagen de lo que es el fascismo, especialmente el nazismo, y una imagen de la víctima principal del nazismo, que es el pueblo judío, y sin embargo ahora ves que en nombre del pueblo judío, no tiene que ver, pero el sionismo está practicando un genocidio en el que por una parte tienes elementos que recuerdan perfectamente al nazismo, pero por otra parte el sionismo se justifica a sí mismo todavía como víctima del genocidio nazi y pretende además adjudicar a los propios palestinos y a todas las fuerzas del mundo que tienen solidaridad con el pueblo palestino el adjetivo o la calificación de antisemita, que en el fondo cuando alguien desde el sionismo te está diciendo antisemita, te está llamando nazi. Te quiere llamar nazi, lo que pasa es que le da un poco corte y en vez de decir nazi te dice antisemita, pero fijaos qué cruce, ¿no? Qué cruce. Es muy difícil, no es tan sencillo. No es tan sencillo como decir esto es lo mismo. No, digamos, aunque suene muy bruto, son los herederos de los que quemaban judíos y los herederos de los judíos a los que quemaban compartiendo una misma ola de extrema derecha en estos momentos, con lo cual el mundo se resiste mucho a las simplificaciones, se resiste mucho, porque además, ¿qué podríamos decir de fenómenos políticos que se parecen mucho, que son desde luego fenómenos autoritarios? ¿Qué es Bukele en El Salvador? Un tipo que fue alcalde de San Salvador con el Frente Farabundo Martí. No lo ves, es un tipo que proviene de la guerrilla, del mundo de la guerrilla salvadoreña, que rompe con la izquierda en un momento determinado y que se convierte en eso que yo no me atrevo ni a calificar ahora mismo, que entre otras cosas es incluso ya un modelo de negocio. ¿Sabéis lo último que ha hecho, no? Lo último que está hecho está aceptando deportados, en este caso venezolanos y de otros países,
a cambio de dinero. Es decir, o sea, se está especializando en la industria de las prisiones brutales del mundo. O sea, hay un nicho de negocio. Alguien ha visto, esto de Guantánamo está bien. Yo creo un negocio de Guantánamos privados y me voy a forrar. O sea, mi papel en el mundo es una cárcel. Va a ser una cárcel. Me he especializado, ya manejo gente como el que tiene una granja de cerdos. Me dedico a pastorear antisociales, gente que además, bueno, con los criterios, como sabéis, además, si no lo conocéis, pues es terrible, porque las razones por las que cualquiera puede terminar en una cárcel del Salvador son tan sencillas como tener un tatuaje. No hace falta más en estos momentos. Y es así, terrible. Con lo cual, si tenéis tatuajes, no paséis por El Salvador, porque efectivamente corréis peligro. Claro, Bukele es un fascista. Es complicado si queremos identificar. Es decir, claro, no sé, todas estas prácticas no se pueden entender sin la herencia del franquismo, ¿no? Del fascismo, también del franquismo aquí, ¿no? Pero es más complejo que esto, ¿no? Es más complejo que esto. Y luego, yo creo que hay otro problema con esto, y es yo creo que hay que distinguir a veces lo que es una reflexión más académica o más en la que es muy importante el rigor y lo que son los discursos que utilizamos públicamente, ¿no? Yo entiendo que si alguien quiere organizar una manifestación, tiene que hacer una manifestación y le tiene que llamar contra el fascismo. Eso es normal. Porque para empezar, si quiere llamarle una manifestación contra la pulsión revolucionaria que recorre el planeta, es larguísimo y, como sabéis, ya no cabe ni en un WhatsApp ni cabe en un cartel. Y para motivar, para movilizar, para afectar, hace falta símbolos, conceptos que son reconocibles, ¿no? Nadie va a dejar de ir a una manifestación porque cree que el concepto mejor no es fascismo. Es decir, pues estar de acuerdo o no, pero entiendo que me interpela, que me llama, que se refiere a esto y voy a la manifestación, ¿no? Pero eso está bien y es así. Seguramente no hay muchas palabras que puedan corregir eso, ¿no? Pero a la hora de analizar, el problema de empeñarse en llamarlo fascismo es que igual se nos ocurre que hay que responderle con mecanismos del siglo XX. Y eso es un error, porque no vivimos en el siglo XX. Nada es como en el siglo XX. Hay cosas que nos pueden recordar o nos puede parecer que se repiten, pero aunque se repiten de otra manera, porque no se puede vivir en el pasado. El pasado nunca se repite. Por eso existe el pasado, porque no se repite. Se puede recordar, se puede reproducir, pero no se puede viajar al pasado. No se puede viajar al pasado. Vale, muy bien por la... Muchas gracias, porque antes comentamos, ¿y uno sabe cuánto tiempo lleva hablando? Pues normalmente no, si no se lo dicen, no. Bueno, por eso yo creo que la idea del fascismo es muy importante, es necesaria, porque si no parece que los fenómenos no vienen de ningún lado, no tienen raíces, no beben de ningún lado, y eso hay que saber que sí. Pero también por todo esto, ¿no? Porque es importante además... y esto puede ser un poquito más discutible o más polémico, porque creo que el fascismo te puede llevar a pensar que la clave es el antifascismo. De la misma manera que la crítica del militarismo te puede llevar a pensar que la clave es antimilitarismo. Y explico. ¿Quiere decir esto que no hay que defender el antifascismo? Sí. ¿Quiere decir esto que no hay que defender el... Perdón, no. Quiere decir, ¿hay que defender el antifascismo? Claro que sí. ¿Hay que ser antimilitaristas? Claro que sí. Pero en política hay dos cosas que son muy importantes en la lucha política y en la lucha de las ideas, que son la agenda, es decir, quién decide de qué se habla, y los enmarcados, es decir, quién decide en qué términos se habla y de qué, ¿no? Esto es muy importante. Claro, si tu sola perspectiva es frenar y resistir al fascismo, de alguna manera, aunque tú no lo quieras, estás dando por hecho que tú solo puedes defenderte y que el mundo va a ser eso. Y que lo más que puedes aspirar es a defenderte. Por supuesto, no es tu intención, no es eso lo que pretendes, pero es muy importante, y yo creo que gran parte de la crisis que tiene la izquierda a nivel mundial, o por lo menos en muchas partes, es que nos cuesta generar la expectativa de una alternativa. O sea, podemos convencer, hay mucha gente que conecta con todo lo que yo estoy diciendo hasta ahora, esta crítica del mundo, de lo injusto que es, de lo precario que es, de lo mal repartido que es, de lo mal organizado que está, de lo que destruye. Todo esto hay mucha gente que puede compartirlo, pero a la hora de ¿y qué propones tú para cambiar esto? Hay un problema de credibilidad muy grande. A nosotros nos puede parecer que nuestras fórmulas son maravillosas, pero el problema es que se lo tiene que parecer a la gente, y se lo tiene que parecer a mucha gente para que mucha gente se anima. Y cuando además ha habido en algunos momentos procesos de movilización muy fuertes que no han
obtenido los objetivos que se habían propuesto en la izquierda, en los movimientos populares, en las capas bajas en el sentido honroso, las capas bajas son los de abajo, no porque los otros sean superiores, sino porque tienen más poder, los efectos que tienen las expectativas frustradas son muy destructivos. O sea, cuando en un espacio social hay una esperanza, hay una expectativa de que se pueden cambiar las cosas y eso no se materializa, las resacas de las expectativas sociales son terribles, terribles, duran siempre mucho más tiempo que las expectativas. O sea, cuando mi abuela solía decir que poco dura la alegría en casa del pobre, pues qué poco dura la alegría en las casas de la izquierda. O sea, qué descompensación tan grande hay entre los momentos de alegría colectiva, los momentos de expectativa colectiva, que no suelen durar demasiado, y cuando no obtienen todos los objetivos o parte de los objetivos que se había planteado una sociedad, un espacio social, qué efecto tan terrible viene luego, qué desmotivación, división, desconcierto, incapacidad para ver más allá de lo... Claro, estos son situaciones terribles, ¿no? Por eso yo creo que la batalla es más importante, y con esto yo voy a acercarme a lo de la guerra, ya termino, es precisamente la de ser capaces de generar una expectativa, ¿no? Ahora, ¿dónde estamos con este tema de los tambores de guerra, que es el tema con el que habíamos intentado resumir todo esto? Bueno, pues en una situación verdaderamente preocupante. Es obvio que están sonando tambores de guerra. Yo antes os decía, ¿no? Hay dos cosas muy importantes en la discusión política, que son la agenda y los términos en los que se plantea la discusión pública. Estamos viendo que en Europa la discusión pública, el gran tema es el rearme, el gran tema es la seguridad, y la inminencia de una guerra que va apareciendo. Además a veces es curioso porque no se sabe ni una guerra con quién, pero una guerra. O sea, viene una guerra como si viene una tormenta, viene una guerra, o sea, como si fuera además una especie de fenómeno natural, como viene abril después de marzo, que es una cosa natural, que nadie tiene que tomar una decisión para que venga detrás, pues ahora viene una guerra, ¿no? Y entonces, como viene una guerra, está en la agenda que hay que rearmarse. Y hay que rearmarse porque, claro, si viene una guerra, pues la única... Entonces hay toda una agenda. Claro, si el tema central es la guerra y el rearme, hay muchos temas que están fuera de texto. No hay que hablar de esas cosas porque la prisa está aquí. Y además, ¿en qué términos se está planteando? En términos en los que lo razonable es armarse y no armarse es ser irresponsable. En esos términos. Claro, ¿por qué? Pues porque normalmente la gente prefiere seguridad a inseguridad. A cualquier persona le dices, ¿tú qué prefieres? ¿Llegar a las 2 de la mañana a casa tranquilamente o andar agarrado por las esquinas con miedo de que te roben? Hombre, pues yo creo que no. Claro, en general, la gente entiende que la idea de seguridad es una idea positiva, ¿no? Es una idea que tiene que ver con las condiciones de vida, son mejores condiciones de vida donde tienes menos percepción de riesgo que donde sí tienes, ¿no? Entonces, eso se está manipulando para entender, pues ¿quieres eso? Bueno, pues tienes que y en ese tienes que hay unos puntos suspensivos que son tienes que, para algunos, volver a recuperar el servicio militar, tienes que desarrollar una industria armamentística, tienes que crear un ejército propio, etcétera, etcétera. Y en esos estamos, ¿no? Claro, hay un problema. Cuando pensamos en esta charla, Pedro me decía, bueno, pero ¿hasta qué punto hay un riesgo real de guerra o es todo una maniobra para conseguir que ese miedo permita que las inversiones en armamento, que en otros momentos serían muy difíciles de justificar, puedan ser justificadas ahora, ¿no? Bueno, el problema es que es muy difícil saberlo. Es muy difícil saberlo. Entre otras cosas porque es posible que no lo sepan ni ellos. A veces tenemos la idea de que las guerras son cosas planificadas, medidas y decididas totalmente, y en muchos casos son así, pero la historia está llena de guerras que no quería nadie que empezaran, pero nadie fue capaz de evitarlas porque pusieron todas las condiciones para... Yo solo pongo un ejemplo, digo, si los que estamos aquí nos enfadáramos mucho entre nosotras y nosotros, pues no sé, yo si me enfadara, pues a Pedro le tiraría esto, ¿no? Porque pero no tenemos armas aquí. Entonces, como no tenemos armas, por mucho que nos enfadáramos, no vamos a empezar a tiros, ¿no? ¿Qué ocurre? Que los que se están enfadando en el mundo, todos tienen armas. Todos tienen armas, y tienen armas de una capacidad destructiva tremenda. Entonces, no tiene nada que ver lo que podríamos hacer nosotros y nosotras riñendo con lo que pueden hacer ellos. Entonces, es verdad que existe un riesgo. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de armas en el mundo impresionante, porque hay muchos países del mundo que están en manos de verdaderos papanatas,
y es así, y porque incluso en el caso de que no hubiera, que es dudoso, una estrategia para llegar al riesgo de guerra, podría llegarse al riesgo de guerra sin que nadie lo hubiera previsto del todo. Por tanto, el riesgo existe y es uno de los riesgos. Hay muchos pensadores que piensan que estamos en el momento internacional de guerra más grande después de los momentos más delicados de la Guerra Fría. Es posible, no lo sé, no sé muy bien cómo se puede medir eso, porque la única manera de medirlo es lo que pase después, ¿no? Pero es verdad que ese riesgo existe, ¿no? Pero en todo caso, lo que está claro es que ya el meter el riesgo en la agenda pública ya tiene efectos. Ya crea un ambiente, para empezar, como decíamos, en el que ya la gente siente una amenaza. Es verdad que, por ejemplo, si tú ves Europa, claro, no sé, aquí la idea de que los rusos te pueden invadir, claro, es que los rusos tienen que invadir muchos sitios antes de llegar a Madrid. ¿No? O sea, tú estás en Madrid, en Polonia te pueden asustar más fácil, ¿no? En Lituania te pueden asustar más fácil. Aquí o en Vigo, que todavía está más hacia allí, pues espera como más complicado, ¿no? Y esos son matices importantes, ¿no? Pero es verdad que van consiguiendo meter a la gente en esa lógica, ¿no? Y además en esto hay otra cosa, y bueno, voy a ir yo terminando ya. Hay una cosa que es muy importante, que es, yo creo que a veces nos corremos un riesgo en la crítica que hacemos al rearme, porque va a desviar recursos de servicios sociales. No porque no haya que criticarlo, claro que hay que criticarlo, pero cuidado, porque el rearme también hay que criticarlo, aunque no quitara recursos de servicios sociales, porque además hay que tener en cuenta que gran parte del desarrollo capitalista se debe a economías de guerra. Las economías de guerra son rentables. Mirad Rusia, en este momento la economía rusa está creciendo gracias a la guerra. Por supuesto, para mucha gente, entonces para todos los que han muerto, pues es un desastre la guerra. Pero muchas guerras son grandes negocios, grandísimos negocios. Y a veces esos grandísimos negocios luego sirven para alimentar estados del bienestar. Porque a veces el dinero que se obtiene con el negocio de las armas pueden disponer de los estados para suministrar más bienestar. Y esto es también una contradicción, pero hay que tener cuidado con esto, pues porque efectivamente la industria armamentística crea puestos de trabajo, genera dinero, y ahí va a haber todo un nivel de justificación de lo que se puede hacer que puede ser muy preocupante. Por tanto, a veces podemos decir, no, los vamos a pillar muy fácil porque se va a ser muy claro que se va a salir el dinero, es decir, que nos van a quitar el dinero de la seguridad social para las armas. Sí, efectivamente eso es muy previsible, pero igual hay otros escenarios en los que es más difícil denunciar esas dinámicas porque la gente no las percibe y dice, oye, pues a mí no me están quitando nada, digamos, ¿no? Aunque haya aumentado. Claro, eso hay que tener en cuenta, ¿no? Bueno, con todo esto, ¿qué es lo que yo, para terminar, querría plantear, ¿no? Bueno, yo creo que efectivamente hay un gran debate en Europa. Yo creo que la izquierda tiene que afrontar el problema de Europa. Yo creo que estamos en Europa. Yo deliberadamente uso un poco confuso este concepto de Europa, porque Europa no es la Unión Europea. O sea, Moscú está en Europa, por ejemplo, ¿no? Turquía yo nunca he sabido si está en Europa, porque eso sí que es como esto sí como es esta fila de Venezuela, eso sí que cambia según el momento. O sea, a veces a la mañana es Turquía, es Europa, y a la tarde no, depende. Ahora no sé, esta semana no sé qué es, pero es más complicado, ¿no? Porque como depende, es decir, si el gobierno turco es muy favorable a lo que quieres, es Europa desde hace 7.000 años, desde antes de la guerra de Troya, y si no, pues es que en el fondo siempre fueron asiáticos. Depende un poco de por dónde juegue, ¿no? Pero realmente, nos guste o no, estamos en Europa. La perspectiva social mayor es el marco de la inmensa mayoría de la sociedad, es el marco europeo. Esto no quiere decir que la Unión Europea tenga las características que nos gustaría, pero es muy difícil convencer a la sociedad de que piense en otros horizontes y bueno, la izquierda tiene que disputar una idea de Europa, ¿no? Yo creo que ahí, aunque parezca que el panorama es muy negativo, y lo estoy diciendo, creo que también el panorama puede ofrecer una oportunidad. Ahora mismo yo no veo ningún síntoma en las élites europeas de una reflexión estratégica sobre el papel de Europa y la dependencia de Estados Unidos. No veo a nadie, ¿no? No puede que haya, pero no sé. Y si las hay, que posiblemente las haya, no parece que sean muy fuertes, ¿no? Pero es verdad que se ha abierto una oportunidad histórica, porque es verdad que ahora mismo los Estados Unidos, está de una manera
muy descarada, diciendo que sus relaciones se basan solamente en el interés y que ahí donde no hay interés pues les da igual dejar abandonado. Ya habéis visto lo de Groenlandia, que es una de las cosas más escandalosas que ha pasado en muchísimo tiempo. Me apetece tener Groenlandia y pues de una manera u otra me voy a quedar con Groenlandia, ¿no? Que es una... Antes los imperios siempre han hecho esas cosas, pero suelen disimular, ¿no? Suelen hacer como que los groenlandeses quieren ser americanos, pero ya evitan eso, ¿no? Es decir, no, me mola tener Groenlandia porque como se va a descongelar gran parte del Ártico, pues Groenlandia, que estaba donde aquel dejó la moto, pues ahora va a estar cerca de una vía de comunicación y me apetece estar ahí. Y como me viene bien, pues que se joroben. Y además, lo dijo ayer otra vez, que Groenlandia está en manos de Dinamarca, que no es un aliado fiable. Es una cosa tremenda, ¿no? O sea, todos los países europeos 40 años haciendo lo que quiere Estados Unidos y ahora no son fiables, ¿no? Bueno, yo creo que con esto termino. Yo creo que lo verdaderamente importante, por supuesto que nos va a tocar resistir, nos va a tocar denunciar todo el rearme y todo esto, pero el reto que es donde más es en generar una expectativa, es decir, en poder convencer a cada vez más gente en la sociedad de que esto que está escrito no es, o esto que nos quieren escribir no es el único futuro posible, que hay otras posibilidades, que la inmensa mayoría de la humanidad está damnificada por esto que está ocurriendo en el mundo. O sea, somos la mayoría del planeta los que vamos a sufrir esto y los que en realidad estamos en contra de esto. Lo que pasa es que la minoría que lo impone está mucho más organizada y es mucho más fuerte. Pero no vamos a poder nunca hacerle frente si solo reaccionamos. Si solo reaccionamos y no ofrecemos un horizonte de que otro mundo es posible, de que las cosas se pueden hacer de otra manera, yo creo que vamos a estar siempre defendiéndonos con más o menos gracia, con más o menos éxito, que está muy bien, ¿eh? O sea, yo cuando hablo de resistencia no pretendo ni frivolizarla ni quitarle importancia. O sea, si existe posibilidad de hacer nuevas luchas es porque hay gente que ha resistido en situaciones muy en las que no se podía ofrecer una... O sea, hay gente que ha resistido en las peores circunstancias, cuando no se podía ni siquiera soñar una solución y aún así se ha resistido. Esas son las resistencias que hacen posible pensar otras alternativas, ¿no? Pero si no existe en la sociedad una expectativa de que las cosas pueden ser diferentes, la verdad es que vamos a estar siempre defendiéndonos. Mejor o peor, pero defendiéndonos, ¿no? Laura, ya estoy. Muchas gracias. Y yo también quería aprovechar en la línea de las aseguradas intervenciones. Tú has planteado precisamente lo que nos falta a la izquierda, ser capaz de tener un horizonte. ¿Te atreverías a lanzarte cuál podría ser uno de los ejes por donde debería ir la alternativa que seamos capaces de construir ilusionante? No he traído la bola mágica. Así que sí. Bueno, muchas gracias. La verdad es que es muy interesante. Además, bueno, aunque he hablado mucho, veo que no os he dormido. Bueno, que cuando uno habla mucho es la duda que tiene. Dice, la gente tiene mucha educación, tiene mucho aguante, pero la pobre gente ha sobrevivido a mi charla y ha mantenido la atención o ya los he aburrido demasiado, ¿no? Así que os lo agradezco, porque la verdad es que yo mismo me he dado cuenta que me estaba enrollando, porque... Y me he dejado la mitad, casi ni os lo cuento, me he dejado la mitad del esquema. Pero es que es verdad que los temas son muy complejos y a mí, sobre todo, yo por eso además veo que todas las preguntas son preguntas buscando el matiz, y creo que eso es muy importante, ¿no? O sea, porque el riesgo que corremos es... Y es verdad que, por ejemplo, la derecha tiene en esto una ventaja. La derecha hace análisis o sea, Trump analiza el mundo en un minuto. Dice, el mundo, los progresistas quieren usar el Estado para favorecer a los vagos y nosotros queremos que cada cual tenga el futuro que se trabaje. Y dice, ya está, toma, proyecto político, colega. Y gana las elecciones con esto. Claro, es verdad que no es que tengas el lema. Claro, si es un multimillonario y tienes todas las medios de comunicación de Estados Unidos, pues dices que está lloviendo cuando está saliendo el sol y también te funciona, porque tú lo puedes intentar hacer y no te sale. No es que tú no sepas hacerlo, es que no tienes esos medios, ¿no? Entonces yo creo que el esfuerzo que estamos haciendo por entender, yo creo que es importante, ¿no? Y voy a ver si puedo ir atando todas las cosas en vez de responder a cada una un poco a toda la vez, ¿no? Pero yo creo que es verdad, y por eso decía que el tema aunque parezca que la gente que toma decisiones a nivel mundial
pasa del cambio climático, de la crisis, de etcétera, etcétera, en realidad tú te das cuenta que las decisiones que toman están... O sea, nosotros no sabemos muy bien, no tenemos elementos para saber exactamente ese deterioro de la vida en el planeta hasta dónde puedo llegar, pero os aseguro que las petroleras tienen unos análisis en los que tienen calculado hasta cuánto petróleo hay en el mundo puede dejar de haber y cuánto puede subir y cuánto puede bajar, y esa gente es la que está aconsejando a los gobiernos y desde luego la política de las grandes potencias mundiales tiene que ver con la perspectiva de la dificultad de acceder a recursos estratégicos. Pero no solo la de los Estados Unidos, China está comprando terrenos en todas las partes del mundo. Los sitios del mundo donde hay reservas de agua están localizadísimos y disputadísimos. Y si uno de los lemas de Trump es perfora, baby. O sea, es decir, saca el gas y saca el petróleo por medio del fracking, que es un sistema mucho más agresivo en el que además lo que sale es mierda, digamos. O sea, y hay que crear mucho más residuo, es más caro porque está más abajo, hay que perforar más. En el proceso es mucho más, está más bruto, hay un refinado mucho más. Es decir, es todo un desastre, pero está en su territorio. Está en su territorio y están haciendo, es decir, ya estamos en un comercio y en una transición energética de guerra, en la cual ya esto sí que es otra vez, vuelve la escalera que se había escondido. Dice, o sea, libre mercado de producto, pero tu compañero de adelante vende petróleo puro, refinado, a buen precio, y tú vendes malo y a peor precio, pero tu amigo el de adelante no puede imponer las relaciones de comercio, y yo sí. Entonces tú me vas a comprar. No solo me voy a quedar con los pozos, es que me vas a comprar. Me vas a comprar porque va a volar un gasoducto y van a pasar una serie de cosas que me vas a tener que comprar, aunque tu vecino lo tenga más barato, esté más cerca y además ya te hayas gastado un dineral, como se había gastado en Alemania, en tener no uno sino dos gasoductos, ¿no? Pero luego viene lo que viene, en fin. Entonces, por supuesto... esto es como decíamos antes, no todo lo que está pasando en el mundo se explica por el control del petróleo. No, claro que no. Pero casi nada se puede entender al margen de esto, ¿no? Al margen de esto. Lo que pasa es que también es verdad que las cosas cambian continuamente. Entonces hay quien está en esa lógica del petróleo y hay quien, posiblemente como China, aunque no ha renunciado a esa lógica, ya está pensando en 18 alternativas distintas también, porque ahí sí que es evidente que hay una diferencia. O sea, entre todos los agentes que hay en el mundo... Ahora mismo China tiene el predominio en la capacidad estratégica de largo plazo. Es el que tiene el aparato de Estado, la tecnología, el que tiene los medios para hacer una perspectiva internacional más fuerte. Más fuerte, entre otras cosas, por razones que todas y todos conocéis, porque es un Estado bastante homogéneo. No es un Estado especialmente con gran diversidad de criterio y en el que hay, es decir, las reglas del juego están como muy marcadas y hay una dinámica de Estado que se impone sobre todo lo demás, ¿no? Entonces yo creo que, por supuesto, lo del petróleo, ¿no? Yo antes cuando decía que yo creo que la visión de la izquierda y derecha es perfectamente vigente, no me refería tanto al uso en el discurso. Yo efectivamente creo que en el discurso hay un concepto, por eso yo creo que el mundo se puede analizar en términos de democratización frente a desdemocratización, y yo creo que la reivindicación de la democracia va a ser algo fundamental, porque además... Y esto no lo he planteado en estos términos antes, pero una de las señales de nuestra época es el divorcio de un matrimonio de conveniencia que ha marcado los últimos 200 años, que ha sido el matrimonio de conveniencia entre la democracia y el capitalismo. Es un matrimonio de conveniencia, es decir, el capitalismo nunca ha tenido una pulsión democrática. Esta idea de que el capitalismo y la democracia son la misma cosa es un timo. El capitalismo es una cosa que ha tenido que ir aceptando elementos democráticos por efecto de las luchas y las conquistas sociales. Por eso, en cuanto el capitalismo ha visto que la fuerza de esas conquistas sociales era más débil, las ha revertido. Y en cuanto puede, elimina. Es decir, no hay nada en la naturaleza del capitalismo que tenga que ver con la democracia. Nada. Es cuestión de intereses, de conveniencia y sobre todo de correlación de fuerzas. La idea de que el liberalismo es democrático no es verdad. El liberalismo no es democrático. Y de hecho, si vais viendo, el liberalismo cuando comienza, el liberalismo español del siglo XIX es un liberalismo que defiende el voto, sí, el voto censitario.
el voto de los que tienen determinadas propiedades. Por supuesto no las mujeres, por supuesto no los extranjeros. O sea, es un voto de propietarios. Y luego se va ampliando, pero no lo amplía por vocación. O sea, el liberalismo es una cosa que dice, es verdad, tenemos que ampliar derechos. No, esa pulsión no es interna, el liberalismo es siempre externa. Es una pulsión de las clases populares y de los sujetos políticos que le obligan a ampliar el derecho al voto, a ampliar la capacidad de crear partidos políticos, a ampliar la participación en las instituciones, a ampliar el sufragio positivo, etcétera, etcétera, de las mujeres. Todo esto son luchas sociales que van formando esto que en gran medida es una democracia liberal, pero que no es solo una democracia liberal, que es también más cosas porque está el peso de las luchas populares. Y cuando creen que pueden prescindir, el capitalismo, la pulsión del capitalismo es no permitir más democracia de la estrictamente necesaria por obligación y para evitar que haya una rebelión. Eso es así. Entonces, cuando se ve que no se puede, es como una máquina, inmediatamente tiende a... Y eso es lo que estamos viendo en estos momentos. Por eso, efectivamente, la reivindicación democrática es fundamental, ¿no? Es verdad también lo que has dicho. En esto sí que hay un paralelismo con el siglo XX y con el fenómeno del fascismo. Hay un historiador español, que ahora no recuerdo cuál es, que habla del concepto de fascistización. Este es un concepto muy importante, porque quiere decir que no es solo que haya partidos fascistas en los años 30, en los años 20 en el Estado español, años 20 y 30, no solo hay un partido fascista, o está la Falange, es que toda la derecha se hace fascista. El carlismo, que no era, se hace fascista, el conjunto de las derechas se hacen fascistas. En Alemania desaparecen todas las derechas que no son fascistas. Además que Hitler sin contemplaciones directamente se los carga. O sea, hay un proceso y estamos también en un proceso de ese tipo, en el que, ¿verdad?, lo que se dice partidos demócrata cristianos o partido liberal demócratas no hay en casi ningún lado. O sea, se los está comiendo, y los sitios donde no hay extrema derecha es porque la derecha tradicional se le parece mucho. Se le ha ido pareciendo mucho. Es decir, hay un eje, hay un desplazamiento de los ejes efectivamente hacia la derecha, ¿no? Bueno, yo creo que hay temas, claro, en una charla a pesar de hablar una hora, no puedes hablar de todo, ¿no? Hay algunos temas que tienen mucho que ver con la capacidad de generar alternativas y con la capacidad de politizar el malestar, como por ejemplo el tema de la vivienda, que es un tema en el que las condiciones de vida, de acceso a la vivienda, se están condensando todas las contradicciones del sistema, porque el sistema está produciendo ya unas condiciones de vida en relación con la habitabilidad que son impresionantes, ¿no? Que ya es una situación pues que está siendo ya la máxima, la primera preocupación para muchísima gente, y efectivamente en los terrenos de lo que hablamos la perspectiva es que el problema va a ser más grave, ¿no? Va a ser mucho más grave porque además incluso las administraciones públicas, cuando toman medidas, se encuentran con una impotencia terrible, porque la capacidad que tienen las instituciones de intervenir, por desgracia, es muy limitada ante unos recursos que ya están, ¿no? Porque el problema ha tomado ya unas dimensiones tremendas, ¿no? Pero a la vez es verdad que el derecho a la vivienda va a ser una de las reivindicaciones más importantes de los próximos años. Y yo creo que cualquiera que pensemos en cómo articular, cómo fortalecer la izquierda, desde luego el canalizar este malestar y sobre todo ofrecer alternativas va a ser el elemento clave para que la gente pueda ver credibilidad en un proyecto transformador. Es decir, un proyecto transformador que ante la sociedad no tenga ninguna respuesta al problema de la vivienda, lo tiene jodido. Por razones evidentes, porque es la primera preocupación material para muchísima gente. Entonces, si a mí si tú hablas de cambiar el mundo, pero no tienes nada que decir con respecto a mi problema a la vivienda, que es un problema a la mayoría de la gente, pues no me vas a poder ilusionar para muchas cosas, no me vas a parecer una alternativa muy transformadora, porque no me da solución a un problema que es muy grave, ¿no? En cuanto al articular alternativas, es una cosa que ha salido al principio y que tú decías al final, yo creo que es muy importante. Igual a mí me lo ha parecido, así que es posible que también os lo haya parecido, que he sido un poco pesimista, porque a mí me parece que para poder cambiar el mundo, yo, aunque parezca lo contrario, estoy bastante ilusionado y soy relativamente optimista. Lo que pasa es que creo que hay que enfrentarse al mundo, entre comillas, tal y como es. Yo creo que en la izquierda y muchas veces nos hemos contado fantasías, ¿no? Porque siempre veíamos en cada crisis veíamos asomar los soviets por debajo, ¿no? Parecía que siempre en cada crisis venían las condiciones perfectas para la huelga general, para la gran movilización, y yo creo que hay que desencantarse un poco pero a la vez entonces hay que mirar a la bestia, hay que mirar a la realidad en su complejidad y decir, la cosa está fea y además hay cosas que se apuntan que son muy preocupantes, ¿no? Pero no para desmovilizar, ¿no? Sino porque ese es el escenario, ¿no? Y porque yo creo que este escenario también tiene otra lectura, que es que efectivamente el sistema, eso que llamamos el sistema
sistema, la geopolítica mundial, la razón que se está imponiendo es una razón que va contra la mayoría de la población. Y esto es a la vez una fuerza enorme. Es cuestión de tiempo que la mayoría termine reaccionando. Reaccionará de una manera o reaccionará de otra, pero eso es una ley que se repite en la historia. ¿Saldrá o no saldrá? ¿Funcionará o no funcionará? Esto no está escrito de antemano, depende de las fuerzas que se movilicen en cada lado. Pero efectivamente este sistema está a la vez sembrando malestar, está sembrando odio, y todo eso no tiene por qué traducirse en los términos en los que ahora se está sucediendo con la izquierda, con la extrema derecha liderándolo. No, yo no creo, y además la historia está llena de fenómenos de transformación social y de luchas sociales que no parecían estar a punto de aparecer. Esto está lleno. Yo no creo en esto del pensamiento mágico, ¿eh? Yo no creo que esto de al final la lucha por la razón prevalecerá. Bueno, en la Edad Media decían, Dios da la victoria a los suyos cuando son más que los malos. Y es un criterio bastante fuerte, ¿no? Es decir, confiemos en que llegará el socialismo, la sociedad sin clases, sin explotación y tal. También dicen los sufís, confía en Alá, pero ata tu camello. Es decir, podemos tener esa confianza, pero cuidado, porque el rumbo de la historia, yo creo que ya esta cosa que tenía el marxismo, por lo menos ciertas interpretaciones del marxismo, ¿no? De que estamos condenados a vencer, pues no parece, ¿no? Podremos vencer si, como en esto que decíamos, si somos mejores y más que los otros, ¿no? Pero se puede, porque es verdad que somos la mayoría, o podemos ser la mayoría articulada, y eso es muy importante, ¿no? Y ahí voy a lo que estabais diciendo. Bueno, yo creo que tenemos que mantener una ambición. Yo creo que en cierta medida somos más transformadores de lo que éramos hace unos años, porque el planteamiento que tenemos de cambio es mucho más ambicioso. Ahora queremos cambiar la civilización que ha dominado el mundo en los últimos miles de años. Ya ni siquiera el capitalismo. Lo que estamos planteando es hacer una modificación todavía mayor de toda la racionalidad con la que nos hemos comportado con el planeta, incluso antes de que existiera el propio capitalismo. Esto es un horizonte mucho más transformador, porque es que el mundo, si no hace ese tipo de transformaciones, es muy posible que se vaya a la mierda, o sea, no tiene futuro. Entonces, en realidad, el horizonte que tenemos es un horizonte mucho más ambicioso y mucho más complicado, pero en cambio, bueno, pues yo creo que también hay muchísimas experiencias de lucha, y bueno, nosotras en Euskal Herria pues estamos en un momento en el que efectivamente se está consiguiendo articular muchas luchas, se está consiguiendo tener una presencia institucional y que muchas luchas populares encuentren canales que hasta ahora no tenían. Antes hablábamos, por ejemplo, ¿qué batallas son? Pues no estamos en momentos de tomas de los palacios, no hay nadie tomando los palacios de invierno en el mundo, y entonces plantearse que eso es lo que vas a hacer mañana no parece muy razonable, ¿no? Con lo cual, no digo que no haya, o sea, yo creo que tenemos que tener siempre preparado el plan para tomar el palacio de invierno, por si acaso la guardia se va a mear todos a la vez y está libre la entrada, ¿no? Yo creo que hay que hay una perspectiva de ambición que no hay que renunciar nunca. Una cosa es que tú no veas condiciones ahora mismo para una transformación radical de un día para otro, y otra cosa es que renuncies a estar preparado y preparada para ello. No sea que un día aparezcan las condiciones y no las aproveches, porque no suelen avisar tampoco, ¿no? Porque además la historia dice que cuando las potencias capitalistas, cuando las élites riñen entre sí, a veces se generan circunstancias históricas muy importantes. Es verdad que casi todas las revoluciones, casi todas las grandes transformaciones han tenido dos condiciones: un gran sujeto popular que se organiza y alguna fisura en los sistemas de poder. Porque se dividen, porque se rompen, porque hay una catástrofe, es como la tormenta perfecta. Entonces, bueno, pues no confiemos, no nos quedemos pensando en la tormenta perfecta y no esperando a que pase el cadáver del capitalismo por delante de nuestra puerta, porque no tiene pinta de pasar, pero si pasa, que no nos pille desanimados y sin capacidad, sin ambición para hacerlo, ¿no? Yo creo que es importante. Por eso, decir, pues puede parecer que plantearse la remunicipalización del servicio de atención a domicilio en el Ayuntamiento de Pamplona, hombre, no es tomar el Palacio de Invierno, y evidentemente no lo es, pero son luchas muy importantes. Son luchas muy importantes porque son las que marcan tendencias. Si tú vas ampliando el horizonte de expectativa, o puedes generar la sensación, que es real, de que la lucha sirve, de que articular la lucha en las instituciones y fuera de las instituciones es posible, aunque haya siempre unas tensiones naturales. Que es decir, yo creo que eso es muy importante, ¿no? Es verdad que tenemos pues, los balances que tenemos, ¿no? Las posibilidades de transformación. ¿Estamos poniendo alguna traba a algo que todo el mundo parecía que era inevitable, que gobernara el PP con Vox?
Eso se está retrasando, eso se está dificultando en muchos sitios. Es decir, había una agenda, eso sí que era una agenda que venían y vienen. O sea, no han dejado de venir. En muchos sitios como aquí están, ¿no? Pero en otros sitios no todavía, y ya veremos si llegan. Entonces, bueno, yo creo que hay que mantener una tensión entre un horizonte muy ambicioso, muy radical, pero a la vez... Yo creo que en esto yo creo que sí que hay una enseñanza. Tú hablabas de sujetos articulados, ¿no? Yo creo que tenemos que dejar de pensar también en términos, nosotros solemos decir, esto de a quién quieres más, a papá y a mamá, a veces en la izquierda nos resulta agotador. Esto de qué más, instituciones o movimientos sociales, como si fuera una cosa o todo o nada. ¿Qué más, lucha de ideas o movilización? ¿Qué más, razones o emociones? Y parece, pues todo. Yo creo que hay una lección de la derecha. La derecha es un bicho que come de todo. Las derechas se organizan, las derechas se articulan, tienen partidos, se juntan la patronal con los partidos, se articulan, comen todo lo comible y hasta piedras, ¿no? La derecha no suele tener debates, no pierde mucho tiempo en debates de no, hasta cuando riñen entre ellos tienen un aire de que en el fondo... Entonces, hay algo que aprender. Yo creo que incluso de tus peores adversarios puedes aprender. Yo creo que tenemos esa cultura, yo creo que donde esa cultura se está construyendo de abajo arriba, pues esa cultura se construye solo de abajo arriba, no se construye arriba abajo, pues está funcionando, ¿no? En cuanto a Gaza, yo creo que es verdad, o sea, el problema de todos y es otra cosa que puede pasar ahora mismo tanto en Gaza como en Ucrania, la experiencia demuestra que todos los conflictos que se entierran, es decir, que no se resuelven, en los que no hay restauración, no hay una modificación, pues es cuestión de tiempo, ¿no? Es cuestión de tiempo, es decir, no es una buena idea dormir con una bomba debajo de la cama. Igual te acostumbras al tic-tac, ¿no? Y llega un momento que no te acuerdas que tienes una bomba y solo los visitas se dan cuenta de que suena tic-tac, pero es una bomba debajo de la cama. Puede que tú te mueras y no explote, pero duermes encima de una bomba, ¿no? Y es verdad que el mundo se está llenando de bombas, ¿no? Y los conflictos, por lo menos no se resuelven, se entierran y siguen ahí generando una situación y ahora mismo, bueno, pues no se sabe, o sea, no sabemos qué va a pasar en Gaza. Hay mucha gente que dice que este genocidio que se está practicando va a ser a medio plazo el final del proyecto del Estado de Israel, porque va a ser absolutamente imposible de mantener. A mí yo no veo eso exactamente ahora mismo. Ahora mismo esto no está pasando, ¿no? Pero es verdad que a veces, claro, en cualquier parte del mundo, si tú te metes con todo el mundo, o sea, si tú sales al patio de la escuela y riñes con todos los demás alumnos y alumnas del instituto, pues... Ostras, igual llega el momento, o sea, ¿no? Estás jugando con fuego también, porque igual los ganas a cada uno por separado, pero igual algún día se juntan todos y te dan una tunda que se acabó el cachondeo. Puede pasar, no lo sabemos, ¿no? Pero es verdad que no vemos en general que haya, y ahora mismo también pues es muy deseable que haya un acuerdo en todas las partes, pero efectivamente ni el alto el fuego en Gaza ha solucionado el problema de fondo, y muy posiblemente un alto el fuego en Ucrania no desmilitarice la zona y ponga final al conflicto, no tiene ninguna pinta. Pero con todo siempre será mejor esto que el mantenimiento de las dos guerras, ¿no? En cuanto a la doctrina del shock, yo creo que esto sí que es muy importante. Yo creo que vivimos un tiempo de gran miedo. Además es verdad que ha llegado un momento que es hasta un poco descarado. Yo el otro día tenía la sensación, hablan... es como una guerra, pero o sea, viene una guerra, pero ¿cuál? No sé, una. Y dices, hombre, normalmente las amenazas suelen ser algo concreto, ¿no? ¿Te refieres a Rusia? ¿O te refieres a China? ¿O te refieres a...? O sea, es que no se sabe. O sea, es un poco como lo importante, o sea, es como muy descarado que lo importante es crear el ambiente de amenaza. No es importante tanto cuál, porque si ya le pones nombre ya tienes que justificarla. Pero si tú la mantienes en una nebulosa, pues es verdad que vivimos una época de la historia en la que de alguna manera nos hemos acostumbrado a que puede suceder casi cualquier cosa. O sea, nuestro horizonte, sobre todo nuestro horizonte de cosas chungas que pueden ocurrir se ha abierto mucho. Nuestro horizonte de cosas buenas no tanto, pero nuestro horizonte de cosas chungas, fijaos, una pandemia. Yo lo te lo comentaba, o sea, han pasado 5 años de aquello y hay también como una sensación de que todo el mundo parece como que no nos queremos acordar, como diciendo, pues fíjate, condicionó nuestra vida, pues condicionó, o sea, la historia de la humanidad está marcada, pues de alguna manera, por el antes y un después. Sin embargo, es como, mira, vamos a dejarlo, bastante chungo y aquello, no, es un poco como no vayamos a recordarlo, no sea que vuelva, ¿no? Pero ya está instalado ese miedo, ¿no? Y, o sea, la idea de que un tipajo como Trump y otro tipo como Milei puedan ser presidentes de esos países, o sea, son cosas terribles, ¿no? Que nos desbordan y
estamos ahí, ¿no? Yo creo que y esos miedos son los que posibilitan eso, ¿no? Y están, entonces es igual, casi les da igual de que tengamos miedo, pero la cosa es que tengamos miedo, porque si tenemos miedo no pensamos en alternativas. No pensamos en alternativas. Ese es el problema, que decíamos, el eje, si en 2008 se estaba hablando el capitalismo es malo, el capitalismo es una mierda, el capitalismo está llevando al mundo a la ruina, hay que pensar alternativas y hay que construir alternativas al capitalismo. Claro, si el clima es el de guerra, ¿a quién se le ocurre pensar en alternativas? O sea, tú puedes decir, hay que pensar en alternativas, pero la gente no te escucha, porque la gente dice, bueno, ya hablaremos, bastante tenemos con que no haya una guerra. Y eso, bastante tenemos con que no haya una guerra, ya condensa todo, ya está, es la renuncia a un horizonte de transformación, ya han disciplinado a toda la sociedad. Ya no hay un horizonte de cambio, sino a veces hay suerte y no hay una guerra, o si hay, no es muy grande, ¿no? Entonces yo creo que la doctrina del PSOE es así. Y luego sí, tenía todo un apartado sobre eso, no pensaba hablar mucho porque es una cosa muy conocida, pero es verdad que es el tema del armamento como negocio, ¿no? Yo creo que eso es clave. Es decir, hay unos intereses impresionantes. O sea, y es una industria que por lógica necesita guerras. Si tú vendes armas, necesitas guerras. O sea, imaginaos que ahora heredáis de un tío en Wisconsin una fábrica de armas y os quedáis con ella y empezáis a pensar como dueñas o dueños de una fábrica de armas. Pues quieres guerras, claro, porque si no hay guerras, ¿qué haces con tus armas? Ya no tienes negocio, es muy elemental. Y eso genera toda una dinámica. ¿Eso explica todo el belicismo que hay en el mundo? No, porque hay mucha gente que no tiene fábricas de armas ni que saca negocios con eso. Pero sin entender esa lógica tampoco. ¿Por qué? Pues porque además, como también se ha dicho, hay muchas expectativas de que, por ejemplo, la debacle o la caída económica de Europa se puedan corregir fabricando armas, ¿no? Que ahora, pues claro, fabricando armas... que aquí se mezclan armamentismo y privatización, ¿no? Fabricando, que es lo que le encanta al capitalismo que dice el libre mercado, al revés, al capitalismo lo que le encanta es tener vendido el producto antes de producirlo. Porque además, yo también, es decir, si yo tuviera una fábrica de armas, no solo quisiera, y fuera belicista, y estaría en la lógica de propietario de fábrica de armas, no solo querría guerras, sobre todo querría que la producción la tendría comprada antes de empezarla. Es decir, que ya tuviera mi encargo hecho, no que montara yo una fábrica de a ver cómo vendo 25 tanques, no, que ya empezara yo mi fábrica con 50 tanques vendidos. Es decir, oye... Quiero decir, aunque no haya guerras ya incluso me da igual, porque me las van a pagar de todas maneras. Entonces, efectivamente, estamos en esa. Ya cuando hay una perspectiva de que la guerra es inevitable, se justifica que recursos públicos vayan a comprar armas. Entonces, haya guerra o no haya guerra, hace falta comprar armas, con lo cual ya está el negocio hecho, ¿no? Y luego, como tigre de papel... Bueno, sí, pero, ¿no? O sea, yo sí, efectivamente, hombre, el capitalismo tiene una debilidad muy grande, que es la de que, aparte de que se está cargando el planeta, con lo cual llegará un momento que, es decir, es un bicho que se come solo, pero hay un momento que se habrá comido todo y ya no podrá comer nada, ¿no? Entonces, pero entre medio habremos dejado de existir casi todas y todos, ¿no? Por eso es verdad que ahora mismo mucha gente percibe que es más probable que se acabe el mundo que se acabe el capitalismo, ¿no? Y eso es un horizonte muy jorobado. Pero efectivamente, hombre, el capitalismo lo que tiene es que es desfavorable para la mayoría de la gente. Para la mayoría de la gente el capitalismo es una cosa mala. Lo que pasa es que no se percibe así, porque incluso gran parte de las protestas que hay en el mundo son protestas contra los efectos del capitalismo, pero compartiendo la lógica del capitalismo que no se cuestiona. Por eso la extrema derecha es súper capitalista. Aparece en algunos sitios como antisistema. Milei es un millonario, Trump es otro millonario. Bueno, Milei no, pero Trump es un millonario. O sea, cuando lo oís hablar contra la casta política, y cuando dice habla contra la casta política, contra los ricos, y dice, pero qué jeta tienes, si eres multimillonario, o sea, ¿cómo? Pero funciona, ¿no? Es un loco que consigue que la gente se lo tome en serio, ¿no? Y eso es verdad que está, y es porque al final... Pues la gente está descontenta con los efectos del capitalismo, pero en el fondo hay un deseo de capitalismo. O sea, que hay mucha gente que lo que le echan cara al capitalismo no es que sea capitalismo, sino que no cumpla lo que promete. O sea, porque hay mucha gente que quisiera un capitalismo que funcionara. Y eso tenemos que reconocerlo, porque por desgracia es así. Pues que yo creo que hay una fantasía que tenemos desde la izquierda de que todo el mundo en el fondo es comunista y que lo que pasa es que no puede expresarse. Eso estaría muy bien si fuera cierto, pero no es. Mi experiencia no es esa. Quiero decir, sí que hay una pulsión en la sociedad de que hay mucha gente que quiere un mundo más justo, más equitativo y más tal,
Pero la otra lógica está muy instalada, porque no nació ayer el capitalismo, y no se ha mantenido solo a tiros y a tanques, se ha mantenido porque ya es una manera de pensar. O sea, ya hay gente, ya sin darnos cuenta reproducimos el capitalismo, sin quererlo, porque formamos parte de él, aunque no queramos, ¿no? Y luego, bueno, sobre el nuevo sujeto político y la pregunta del millón, que hacía Pedro, pues no lo sé. Yo sé cómo nos están yendo las cosas ahí, ¿no? En Euskal Herria. Pues nos ha ido bien modificar la estrategia de la izquierda abertzale, porque estábamos en un impasse y en un bloqueo histórico en el que las luchas sociales de alguna manera se estaban utilizando para legitimar el giro de derecha del Estado en lugar de para modificar la relación de fuerzas. Eso era una ratonera, se había convertido en una ratonera de la que pudimos salir. Eso nos ha ido bien. Contribuir y apostar por modificar asumiendo muchos riesgos para que el conflicto en su fase armada se transformara y pasara a otro tipo de conflicto nos ha ido bien. Ha sido muy duro, pero ha funcionado bien. La izquierda soberanista es más fuerte ahora que antes y las fuerzas contrarias son más débiles entonces. Nos ha ido bien una cosa súper extraña y súper intuitiva, que si a mí me lo hubierais preguntado en la charla de Carabanchel en el año 2013, te hubiera dicho que me dijeras quién te suministraba esa hierba, porque tenía un efecto muy grande, que es, o sea, si hubiera venido la pitonisa Lola en el 2013, hubiera dicho, la izquierda abertzale, los independentistas catalanes y lo que salga del 15M van a apoyar un gobierno del PSOE. Te digo, venga ya, hombre, o sea, deja de beber, o sea, ¿a quién se le ocurre? Y aquí estamos. Quiero decir, y aquí estamos, y yo creo que hay que estar ahí. Y creo que hay que estar ahí con todas las contradicciones. ¿Por qué? Pues porque han cambiado muchas cosas y el PSOE tampoco está en las posiciones en las que estaba. Y efectivamente esto pues es una cosa que es muy discutible. Pues decir, ya veremos, hombre, pues efectivamente ya veremos. Para nosotros en Euskal Herria, estas apuestas que estamos haciendo, que son como contraintuitivas de narices, ¿no? Porque una fuerza independentista que se quiere ir de España contribuye a que España sea gobernable para que no gobierne la derecha, ya sé, o sea, tú lo cuentas así y dices, ya, pero es que la política es así. Por eso os decía antes, un hijo de víctima de los campos de exterminio puede apoyar en términos de extrema derecha y a favor de un discurso nazi. Sí, está pasando. El presidente de Estados Unidos tiene dos discursos absolutamente contradictorios a la vez. Dice, no queremos, ya vale de que Estados Unidos se haga cargo del mundo, ahora vamos a estar solo a lo nuestro y al mundo que le den por allá, y luego dice, bueno, pero me voy a quedar con Groenlandia. Entonces dice, ¿en qué quedamos? O sea, ¿quieres dominar el mundo o quieres estar a lo tuyo? Y sin embargo nadie ve una contradicción en esto. Nadie ve una contradicción de esto, de la misma manera que Milei dice menos Estado y pone más policía. Como si la policía no fuera Estado, ¿no? Es decir, ahora Trump dice, elimino el sistema de educación, ¿no? Quito el departamento de educación, meto más gente pero como si el ejército no es el Estado, ¿o qué? Es decir, ¿están debilitando los Estados? Todos estos que dicen que se van a cargar al Estado, no. Donde pasan ellos, el Estado bruto, digamos, el Estado de orden es más fuerte. El otro Estado ya es que el otro no tiene sentido, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que donde se están haciendo algunas cosas, yo creo que funciona. A mí también lo que estáis diciendo, o sea, yo creo que donde las luchas sociales son capaces de unirse, de coordinarse, de resonar. A mí me gusta mucho el concepto este que usa Rosa, el alemán, de resonar, ¿no? De que, o sea, que es una cosa que hay que aprender un poco la derecha, ¿no? La derecha tiende a generar orquestas que suenan, ¿no? O sea, suenan, desafinan, cada uno va a lo suyo, pero resuenan. En cambio, a veces las demás y los demás, ostras, nos juntamos tres y ya no hay Cristo que aguante o sea, es como una estridencia que ya parece que nos molestamos y que tenemos que aprender y yo creo que hay una cosa clara, tú lo decías también, o sea, yo creo que no podemos volver a pensar en términos de instrumento solista. O sea, la música de la transformación no es un solo. Porque cuando hay un solo es ya, no, esta lucha es más importante que las demás y tú tienes que... Y eso ya no vale en términos y no mola. O sea, con eso no vas a llegar muy lejos, sea la que sea. O sea, me da igual que sea el solo de piano, el solo de trombón, suena más fuerte en un momento, el otro suena más dulce, el violín. Es igual, no puede ser. La música de la transformación tiene que ser orquestal, tiene que ser coral y tiene que tener cierto orden, ¿no? Es decir, porque a la sociedad le tiene que sonar, porque si suena mucha gente tocando instrumentos, pero pisándose unas a otros y molestando, eso no genera tampoco una ilusión, ¿no? Yo creo que la construcción de sujetos políticos se parece más a las orquestas
que desde luego a los ejércitos en el que hay un jefe que pone una bandera delante y dice tú feminismo tercero, ecologismo la cuarta a la izquierda, y así no va, y yo creo que y dejarnos de plantear, yo creo, la constitución de sujetos políticos como la receta del arroz con leche, en el que hay un 35% de instituciones fijo siempre y un 25% de no sé. No sé, quién sabe quién sabe exactamente cuál es la mejor proporción de lucha institucional para todo el mundo. No digo para que te una fórmula que digas, no, mira, para cambiar el mundo tienes que ponerme un 22 de lucha institucional, un 25 de medios de comunicación, un 7 de... Eso no existe, y a veces nos empeñamos en que exista, y eso no existe. Por eso yo creo que le va mejor a quien comprende esto y que hace un esfuerzo por... Es que es muy difícil de gestionar, porque nos juntamos mucha gente. O sea, yo cuento la parte buena de Euskal Herria, ¿no? También existe la parte más... Claro, cuando tú haces reúnes y dices que sí, participas y estás apoyando la gobernabilidad del Estado, eso te crea muchos problemas también, porque estás, entre otras cosas, continuamente decepcionado, porque sale Sánchez y dice, no, ya está bien de esta presión de la derecha, hay que poner pie en pared, y dices, bueno, a ver, y luego no hay pared ni pie, y te decepciona y dices, hombre, no me jodas, ¿no? O sea, parecía que había un análisis de verdad de que alguien iba a decir, joder, los poderes fácticos, la destrucción de la democracia, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Y dices, joder, pues este discurso me gusta, pero ya era hora de que alguien del PSOE lo dijera, ¿no? Y luego, pues te decepciona y dices, joder, esta vez también ya solo, también se ha calentado y a la hora de la verdad no se ha atrevido, ¿no? Entonces es verdad que hay mucha decepción, hay frustración, pero por lo menos generas una expectativa. Yo creo que con esto quiere decir, ¿viene el listo vasco a decir lo que hay que hacer en Madrid? Está la cosa como para dar lecciones. No, ni por el forro, ni puede ser esa la actitud, ni la realidad está en ese. Yo digo, o sea, preguntáis, ¿no? Digo, desde mi experiencia, yo creo que hay como unas pautas, ¿no? Al que es capaz de articular cosas distintas y buscar un equilibrio, le está yendo mejor que al que se cierra en sí mismo. El que hace un esfuerzo por actualizarse le va mejor que el que se queda mirando al futuro. Al que genera cierta ilusión le está yendo mejor que al que está siempre enfadado. Bueno, hay unos patrones que se están repitiendo, ¿no? Yo creo que porque muchos, nosotras y nosotros, no los hemos desarrollado allí, los hemos aprendido en otros lados. Porque lo has visto y dices, hombre, si estás siempre enfadado, si ante la sociedad parece que estás siempre enfadado, pues para protestar te van a elegir, porque para protestar un enfadado. Pero cuando hay posibilidad de gobernar, pues bueno, que es que te gobierne una persona que está siempre enfadada, ¿no? Y esas cosas también tienen su... ¿no? Pues yo creo que se merece un aplauso, ¿no? Vosotros, vuestra paciencia infinita. Bueno, pues nada más, son las 9. Deciros, este acto se ha grabado, igual que los anteriores, menos el primero. El primero no tuvimos el detalle de haberlo grabado. Los otros actos que hemos desarrollado sí están grabados, están colgados en YouTube. Hemos creado un canal que es Reflexión Abierta. Reflexión Abierta, os podéis inscribir. Repito que tenemos un correo electrónico que si alguien se lo quiere llevar aquí unas hojitas encima de la mesa, el correo electrónico es reflexionabierta24 @gmail.com. Y si queréis, pues nos podéis, ya os digo, la semana que viene nos reuniremos, valoraremos este acto, prepararemos el siguiente y así los que vayan surgiendo. Muchas gracias a todas y todos. Bueno, gracias a vosotros.